Existe una mentira que todos creen que el mar solo quita. Pero yo voy a contar una historia sobre lo que el mar devuelve cuando ya no esperamos nada más. Esta es la historia de un naufragio que cambió 3 vidas, de un incendio que reveló verdades enterradas durante 20 años, y de 2 corazones destrozados que aprendieron que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien dispuesto a reconstruir juntos. Andalucía, 1886. Donde el sol quema mentiras y el mar guarda secretos. 12 de agosto de 1868. Océano Atlántico. El barco inglés Eleanor cortaba aguas oscuras en su ruta de Londres a Cádiz. A bordo, 47 pasajeros, entre ellos una familia española. Don Miguel de Montserrat, magnate textil. Su esposa, Lady Helena, inglesa de linaje antiguo. Y su hijo de 12 años, Juan. El niño estaba en cubierta, mirando las estrellas, cuando su padre se acercó. Hijo, ¿qué ves cuando miras el cielo? Juan dudó. Veo que somos muy pequeños, padre. Don Miguel sonrió. Sí, pero incluso los pequeños pueden cambiar el mundo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Quedándose. Cuando todos huyen, tú te quedas. Recuérdalo. Esas fueron las últimas palabras que Juan escuchó de su padre. A las 2 de la madrugada, una tormenta nacida sin aviso embistió al Eleanor. No fue un temporal normal. Fue una furia del mar que parecía tener propósito. Los pasajeros gritaban, las maderas crujían, y entonces un rayo partió el cielo en 2. El impacto fue tan brutal que el mástil principal cayó como un árbol cortado. Aplastó el camarote donde dormían Don Miguel y Lady Helena. Juan despertó en el agua. Frío, oscuridad, gritos mezclados con truenos. Nadó hacia una tabla flotante. Se aferró y perdió la conciencia. Despertó en una playa de arena blanca, bajo un sol que parecía burlarse de su dolor. A su alrededor, escombros del Eleanor, maletas abiertas, fotografías mojadas y silencio. Sus padres nunca fueron encontrados. De 47 pasajeros, solo 12 sobrevivieron. Juan fue el único huérfano. Lo recogió un tío lejano en Sevilla, un hombre seco que veía al niño como una carga y a la herencia como un premio. Le dio techo, pero no consuelo. Le dio nombre, pero no familia. Juan creció en silencio, educado por tutores que le enseñaron números y protocolos, pero no a sanar. Y cada noche, antes de dormir, repetía las últimas palabras de su padre como un mantra. Cuando todos huyen, tú te quedas. No entendía todavía qué significaban, pero algo en su pecho le decía que algún día lo descubriría. Pero hay algo que Juan nunca supo sobre aquella noche. Algo que un hombre guardó en silencio durante 20 años, esperando el momento correcto para revelar. Ese hombre era Salazar, y su silencio estaba a punto de romperse. 20 años después, Juan de Montserrat, a sus 32 años, era el señor de la mansión sobre el acantilado en San Telmo de la Mar. Rico, respetado, admirado, y completamente solo. Muy lejos de San Telmo, en los barrios grises de Londres, otra historia se gestaba. Bárbara Whitmore tenía 17 años cuando su mundo se derrumbó. Su padre, un comerciante honesto pero pobre, había muerto de fiebre. Su madre, Lady Beatriz, había sido desheredada años atrás por su familia aristocrática, por el crimen de casarse por amor. Quedaron solas, sin dinero, sin protección, en una ciudad que devora a los débiles. Bárbara aprendió rápido que la belleza no se come, que los títulos no calientan, y que, si querías sobrevivir, necesitabas un talento que nadie pudiera quitarte. El suyo fue pintar. No pintaba flores elegantes ni retratos de nobles. Pintaba lo que veía. Niños descalzos en los muelles, pescadores remendando redes, mujeres lavando ropa en el río. La vida real, la vida que duele. Y en cada pincel había una pregunta silenciosa. ¿Puede la belleza existir en medio de la miseria? Un médico visitó a Beatriz una tarde de invierno. Salió con el rostro grave. El clima de Londres la está matando, señorita Whitmore. Los pulmones de su madre no resistirán otro invierno. Necesita sol. Necesita aire del sur. ¿Cuánto tiempo le queda si nos quedamos aquí? 6 meses. Tal vez menos. Esa noche, Bárbara vendió todo lo que tenían. Muebles, joyas de su abuela, hasta los libros de su padre. Compró 2 pasajes en un barco a Cádiz. Su madre, débil pero lúcida, le preguntó, ¿por qué Andalucía, hija? Porque allí el sol no perdona, madre. Y yo necesito que tú no me perdones todavía.
Llegaron a San Telmo de la Mar con 3 maletas, un caballete torcido y Esperanza testaruda. Alquilaron una casa pequeña cerca del puerto, paredes desconchadas, ventanas que no cerraban bien, pero con algo que Londres nunca tuvo: luz, tanta luz que dolía. Bárbara instaló su caballete en el patio y comenzó a pintar. Al principio, nadie le prestó atención. Era la inglesa rara que pintaba pescadores en vez de buscar marido. Pero lentamente, la gente empezó a detenerse, a mirar, a reconocerse en esos lienzos. Una mañana, mientras pintaba en el muelle, un hombre mayor se le acercó. Vestía bien, pero sin pretensión. Tenía ojos que parecían evaluar todo. «¿Usted es la pintora inglesa?» «Sí, señor. Mi nombre es Salazar, comerciante de arte». Bárbara había oído ese nombre. Los pescadores lo mencionaban con respeto. Salazar observó sus pinturas en silencio. Había algo en su expresión, no solo apreciación profesional, algo más profundo, casi protector. Sus cuadros son poco convencionales. ¿Eso es un cumplido o una advertencia? Salazar sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Es una observación. Y también un reconocimiento. ¿De qué? De que pinta como alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien que también creía que el arte debía decir la verdad, sin importar el costo. Sacó una invitación de su chaqueta. Hay un evento en la mansión Montserrat la próxima semana. El nuevo señor está organizando una subasta benéfica. Debería presentar sus obras. ¿Por qué me ayuda? Salazar la miró con una intensidad que la desconcertó. Porque he pasado 20 años sin ayudar a alguien cuando debía hacerlo. Y ya no puedo cargar con más silencios. Le entregó la invitación. Bárbara la tomó con manos que temblaban levemente. No sabía que esa simple tarjeta cambiaría absolutamente todo. Mientras tanto, en la mansión sobre el acantilado, Juan preparaba algo que llevaba años planeando. Su mayordomo, el viejo Mateo, lo encontró en el estudio, rodeado de planos. ¿Está seguro de esto, señor? La gente va a hablar. Que hablen, Mateo. Ya hablaron cuando compré la mansión. Hablaron cuando despedí al capataz anterior por robar. Hablarán ahora. No me importa. ¿Y el duque? Él sí importa. Juan levantó la vista. Sus ojos, normalmente cálidos, se enfriaron. El duque de Rivas no es dueño de este pueblo, Mateo, y es hora de que alguien se lo recuerde. Mateo suspiró. Conocía esa mirada. La había visto el día en que Juan, con 20 años, confrontó a su tutor corrupto, el día en que descubrió que la mitad de su herencia había sido robada. Juan era noble, sí, pero tenía algo peligroso que la mayoría de los nobles no tienen: principios. Y los principios, en un mundo de intereses, son más peligrosos que las espadas. El plan de Juan era simple pero revolucionario: construir una escuela pública y una casa de abrigo para huérfanos del puerto, financiado por una subasta de arte local. Cuando la noticia se esparció, las reacciones fueron predecibles. Los pescadores y trabajadores estaban asombrados, los comerciantes, cautelosamente optimistas, la aristocracia local, indignada, y el duque de Rivas, furioso. El duque era un hombre de 60 años, con una fortuna construida sobre monopolios, favores políticos y memoria larga para las ofensas. Controlaba el comercio del puerto, los alquileres de la mitad del pueblo, y tenía en su bolsillo al alcalde, al juez y al sacerdote. O eso creía. Pero el duque tenía un secreto que llevaba 20 años enterrado en el fondo del mar, y ese secreto estaba a punto de flotar a la superficie. Convocó a Juan a su residencia 3 días antes del evento. No fue una invitación, fue una orden. Juan llegó al palacio del duque al atardecer. Fue recibido en un salón excesivamente decorado, donde cada mueble gritaba poder y cada cuadro susurraba amenaza. El duque no se levantó cuando Juan entró. «Montserrat, siéntate». Juan permaneció de pie. «Prefiero estar de pie, gracias». El duque sonrió. No fue una sonrisa amable. Tu padre era un hombre sensato. Sabía cuándo cooperar. Esperaba que su hijo hubiera heredado esa sabiduría. Mi padre está muerto, y su sabiduría murió con él en el fondo del mar. Ah, sí, el naufragio. Terrible tragedia. Tan impredecible. Hubo algo en el modo en que dijo «impredecible» que hizo que Juan apretara los puños. Una nota casi burlona, como si supiera algo. ¿Qué quiere, duque? Que canceles ese circo benéfico. Que dejes de dar ideas peligrosas a la gente. Que recuerdes tu lugar. Mi lugar es cuidar de mi tierra y de mi gente. Tu gente.
El duque se levantó lentamente. Esa gente me debe todo. Sus trabajos, sus casas, hasta el aire que respiran. Y tú, niño, no vas a venir a decirles que merecen más. Juan dio un paso adelante. No vine a decirles nada. Vine a darles opciones. Algo que usted nunca hizo. El silencio que siguió fue denso, peligroso. Finalmente, el duque habló, con voz suave que era más aterradora que cualquier grito. Tu padre también era testarudo. Mira dónde terminó. Juan sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo la mirada firme. El evento se realizará como está planeado, con o sin su bendición. Salió antes de que el duque pudiera responder. Lo que Juan no vio fue la sonrisa que apareció en el rostro del duque después de que la puerta se cerró. Una sonrisa que su hija, Carmelia, observó desde las sombras del pasillo. Carmelia de Rivas tenía 25 años y era, objetivamente, la mujer más hermosa de Andalucía. Pelo negro como el azabache, ojos verdes como esmeraldas, piel de porcelana. Era perfecta, y lo sabía, pero la perfección tiene un precio. Carmelia había sido educada como una obra de arte, para ser admirada, no amada, para funcionar, no sentir, para ganar, no disfrutar. Había decidido, hacía 2 años, que Juan de Montserrat sería su esposo, no porque lo amara, sino porque era la única pieza que faltaba en su vitrina perfecta, joven, rico, respetado, y lo suficientemente guapo para hacer que las demás mujeres la envidiaran. Cuando él rechazó sutilmente su primer acercamiento el año anterior, Carmelia lo tomó como un desafío, y ella nunca perdía. Esa noche, después de escuchar la conversación entre su padre y Juan, tomó una decisión. Si Juan quería jugar al héroe del pueblo, perfecto. Ella jugaría a la benefactora angelical, y cuando él viera cuánto tenían en común, cuán perfecta era ella para su vida pública, no podría resistirse. Lo que Carmelia no sabía era que, en 3 días, una pintora inglesa con las manos manchadas de azul le enseñaría algo que nunca había experimentado: derrota. Pero antes de que eso sucediera, Salazar tomó una decisión que llevaba 20 años posponiendo. Esa noche, sacó una caja de metal oxidado de debajo de su cama. La había guardado desde 1868. Dentro, documentos que podían destruir al hombre más poderoso de Andalucía. Durante 20 años, el miedo lo había paralizado. Pero esta noche, viendo la valentía de Juan confrontando al duque, finalmente encontró el coraje que le había faltado. Mañana comenzaría a decir la verdad. El día de la subasta amaneció con un cielo tan azul que parecía pintado. Los jardines de la mansión Montserrat fueron transformados. Mesas con manteles de lino blanco, flores locales en jarrones de cerámica, un pequeño escenario para música. Y, en el perímetro, caballetes con pinturas de artistas locales. La gente llegó en oleadas. Aristócratas en carruajes elegantes, comerciantes en sus mejores trajes, trabajadores del puerto que se habían puesto camisas limpias por primera vez en meses. Juan los recibía a todos por igual. Un apretón de manos firme, una sonrisa genuina, ninguna diferencia entre un duque y un pescador. Carmelia llegó como una aparición. Vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos, sombrero con plumas, abanico de marfil, cada paso calculado para atraer miradas. Y las atrajo. Todos voltearon, todos menos Juan, que en ese momento estaba ayudando a un niño a alcanzar un vaso de limonada. Carmelia apretó el abanico. Primer error de cálculo. Bárbara llegó casi al final, cuando ya había más de 100 personas. Venía sola. Beatriz estaba demasiado débil para salir. El viaje desde Londres había empeorado su condición más de lo esperado. Llevaba su único vestido decente, remendado 3 veces, el caballete con sus 3 mejores pinturas, y un terror frío en el estómago. Salazar la vio entrar y se acercó inmediatamente. Señorita Whitmore, coloque sus obras allí, junto a las columnas. La luz es mejor. Mientras la guiaba, bajó la voz. Hay alguien aquí que necesita ver su trabajo. Alguien que necesita recordar que todavía existe belleza en el mundo. ¿Quién? Pero Salazar ya se había alejado, dejándola con más preguntas que respuestas. Bárbara obedeció con manos temblorosas. Mientras instalaba su caballete, sintió miradas. Escuchó murmullos. ¿Quién es ella? La inglesa, la que pinta en el muelle. ¿Sus cuadros son buenos? Son diferentes. Terminó de acomodar las 3 pinturas. Dio un paso atrás.
y por primera vez se permitió mirarlas con los ojos de los demás. La primera era una niña en el muelle, descalza, mirando el horizonte. Sus pies sucios contrastaban con la esperanza feroz en sus ojos. La segunda, un viejo pescador remendando redes. Sus manos eran mapas de trabajo, pero había dignidad en cada línea. La tercera era diferente. Era el mar al amanecer, pero no era un mar bonito. Era un mar que había tragado vidas, un mar que recordaba. Bárbara no sabía que, en ese momento, Juan caminaba hacia sus pinturas. Había estado circulando entre los invitados durante una hora, agradeciendo presencias, respondiendo preguntas sobre la escuela, evitando las insinuaciones cada vez menos sutiles de Carmelia. Necesitaba un respiro, y lo encontró frente a un caballete en el rincón. Se detuvo frente a la pintura de la niña, y no pudo moverse. No era técnica perfecta, no era estilo académico, pero había algo en esos ojos pintados que lo golpeó como un puño en el estómago. Reconocimiento. Esa niña había perdido algo, y seguía esperando, exactamente como él. ¿Quién pintó esto? La voz salió más áspera de lo que pretendía. Salazar, que había estado observando desde cierta distancia, se acercó con una expresión extraña en el rostro, como si hubiera estado esperando este momento durante años. La pintora está justo detrás de usted, señor Montserrat. Juan se giró y vio a Bárbara. No fue amor a primera vista, fue algo más peligroso. Fue reconocimiento a primera vista. Ella tenía manchas de pintura azul en las manos. Su vestido estaba ligeramente descolorido en los hombros. Su pelo castaño estaba recogido con más practicidad que elegancia, pero sus ojos tenían la misma luz feroz que los de la niña en el cuadro. Los ojos de alguien que había perdido todo y había elegido, desafiante, seguir creando. Juan olvidó, por completo, que había otras 100 personas en el jardín. «¿Usted pintó esto?» No fue una pregunta. «Sí, señor». La voz de ella era suave, pero firme, con acento inglés, pero español fluido. «¿Cómo se llama?» «Bárbara Whitmore». «Señorita Whitmore». «Esto es...» Juan buscó la palabra correcta. «Verdadero». De todas las cosas Bárbara que esperaba escuchar, bonito, interesante, inadecuado, verdadero no estaba en la lista. «Gracias, señor. Intento pintar lo que veo, no lo que la gente quiere ver. Y ahí está el problema, ¿no? La gente prefiere mentiras hermosas que verdades incómodas». Bárbara lo miró realmente por primera vez, y vio algo que no esperaba en un noble, cansancio honesto. Entonces, ¿por qué hace esto? Hizo un gesto hacia los jardines, el evento, todo. Juan dudó. Normalmente no hablaba de esto, pero algo en ella lo hacía querer ser honesto, porque alguien tiene que empezar a decir la verdad, aunque sea incómodo. Hubo un silencio, pero no fue incómodo. Fue el tipo de silencio donde dos personas se entienden sin necesidad de palabras. Salazar observaba la escena desde lejos, y por primera vez en 20 años, sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez, pensó, si estos dos se encontraban, algo bueno podría nacer de toda la tragedia que él había callado. Tal vez. Y entonces, una voz aguda y dulce como miel envenenada rompió el momento. «Juan, querido, te he estado buscando por todas partes». Carmelia apareció como una tormenta perfumada. Se colgó del brazo de Juan con familiaridad que él nunca le había dado permiso de tener. Miró a Bárbara de arriba a abajo. Una evaluación completa en 2 segundos. «Oh, ¿y quién es esta encantadora artista?» El modo en que dijo «artista» hizo que sonara como «mendiga». Bárbara sintió el impulso de encogerse, pero algo en la mirada de Juan, una disculpa silenciosa, una petición de resistir, le dio coraje. Bárbara Whitmore, pintora. ¡Qué valiente! Pintar así, con tanta rusticidad, tan auténtico, tan crudo. Cada palabra era un cuchillo envuelto en seda. Juan se soltó suavemente del agarre de Carmelia. «La señorita Whitmore va a pintar los murales de la escuela. Ya está decidido». Fue la primera vez que Juan tomó esa decisión. La acababa de tomar. En ese instante, Bárbara lo miró sorprendida. Carmelia palideció. Luego, recuperó su sonrisa perfecta. «¡Qué maravilloso! Entonces estaremos trabajando juntas, querida. Yo también he ofrecido mi ayuda en el proyecto. Como directora de actividades educativas, por supuesto». Eso tampoco era verdad. Pero Carmelia era experta en crear realidades a su conveniencia. La subasta comenzó poco después. Las pinturas de Bárbara fueron las últimas en venderse.
La de la niña fue comprada por un comerciante por un precio modesto, la del pescador, por una familia local, pero la del mar nadie la quería. Era demasiado oscura, demasiado honesta, hasta que una voz resonó desde el fondo. 1.500 pesetas. Todos se giraron. Era Juan. Carmelia casi dejó caer su abanico. 1.500 pesetas era más de lo que cualquier otra pintura había recaudado esa tarde. ¿1.500? ¿A la una? ¿A las dos? El subastador miró a su alrededor, esperando otra oferta. No la hubo. Vendida al señor Montserrat. Aplausos educados, murmullos escandalizados, y Bárbara, que sintió que las piernas le temblaban. Después del evento, Juan la encontró cerca de las caballerizas, guardando sus cosas. Señorita Whitmore. Ella se giró. Había lágrimas en sus ojos que intentaba disimular. ¿Por qué? Nadie más quería esa pintura. Usted no tenía que... Juan la interrumpió suavemente. No lo hice por caridad. Lo hice porque esa pintura me recuerda algo. ¿Qué? Que sobrevivir no es suficiente. Que tenemos que encontrar propósito en lo que sobrevivimos. Bárbara tragó saliva. Secó sus ojos rápidamente. Mi madre está muy enferma. Necesito el dinero. Pero no soy una mendiga. Señor Montserrat, puedo trabajar por él. Tomará más de lo que recaudó hoy terminar los murales. Le pagaré por su trabajo, además de lo de la subasta. Y un adelanto, si lo necesita. ¿Por qué me ayuda? No me conoce. Juan dudó. Luego, con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Porque cuando miré su pintura, vi lo que yo sentí durante 20 años y nunca supe cómo expresar. Y alguien que puede pintar eso, merece ser ayudada. Se miraron. Y en ese momento, sin saberlo, sellaron un pacto. No de amor, todavía no, sino de algo más peligroso. Entendimiento. Carmelia los observaba desde una ventana del segundo piso. Vio la mirada, vio la sonrisa de Bárbara, vio cómo Juan se inclinó levemente en despedida, con un respeto que nunca le había mostrado a ella, y Carmelia de Rivas, que nunca había perdido nada en su vida, sintió por primera vez el sabor del miedo. Llamó a su doncella. Investiga todo sobre esa inglesa, todo. ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Qué secretos esconde? Quiero saberlo para mañana. ¿Y si no tiene secretos, señorita? Carmelia sonrió, y fue una sonrisa terrible. Todos tienen secretos, y si no los tienen, se pueden inventar. Mientras tanto, Salazar caminaba de regreso a su casa con pasos más ligeros de lo que había sentido en años. Había visto la chispa, la conexión, y sabía que era el momento. Mañana iría a ver a Juan. Le contaría todo. Sobre el naufragio, sobre las sospechas que nunca se atrevió a vocalizar, sobre los documentos que había guardado durante 2 décadas. Durante 20 años había sido un cobarde, pero viendo a Juan mirar a Bárbara del modo en que su padre miraba a su madre, finalmente encontró una razón para ser valiente. Mañana, pensó, mañana empiezo a arreglar lo que callé. Bárbara comenzó a trabajar en la mansión 3 días después. Llegaba cada mañana al amanecer, cuando la luz era perfecta. Traía sus pinceles, sus pinturas mezcladas con pigmentos que compraba en el mercado, y una determinación feroz de demostrar que merecía estar allí. Le dieron el patio interior para trabajar, un espacio con paredes altas de piedra blanca, fuente en el centro, y bugambillas trepando por las columnas. Su tarea, convertir esas paredes blancas en un mundo que los niños querrían explorar. Rosalía, la cocinera, fue la primera en acercarse. Era una mujer de 50 años. Manos grandes, voz fuerte, corazón más grande. Así que tú eres la inglesa que tiene a todos hablando. Bárbara, encaramada en una escalera con pincel en mano, miró hacia abajo. No sabía que tenía a todos hablando. Oh, querida, tienes al duque furioso, a la señorita Carmelia planeando tu muerte, y a nuestro señor Juan sonriendo por primera vez en años. Yo diría que sí, tienes a todos hablando. Bárbara bajó de la escalera. ¿El señor Montserrat no sonríe normalmente? Rosalía soltó una risotada. Juan es buena persona, generoso, justo, amable, pero desde que lo conozco, siempre ha tenido esa mirada de alguien que carga algo pesado, como si estuviera esperando algo que nunca llega. Se acercó a mirar el boceto que Bárbara había hecho en la pared. Hasta hace 3 días, en la subasta, lo vi reír de verdad. Y luego te vi a ti, y pensé, vaya, así que eras tú lo que estaba esperando. Rosalía, yo solo soy una pintora, vine a trabajar nada más. Rosalía le palmeó la mejilla con afecto maternal. Claro, querida,
Y yo solo soy una cocinera. Pero eso no significa que no sepa reconocer cuando dos almas se están buscando. Se alejó tarareando una canción, dejando a Bárbara con las mejillas sonrojadas y el corazón acelerado. Juan no mentía sobre las excusas para pasar por el patio. La primera vez llegó con un vaso de limonada. La segunda, preguntando si necesitaba más material. La tercera, simplemente se sentó en el borde de la fuente y la observó trabajar en silencio. Bárbara, después de 30 minutos de sentir su mirada, finalmente habló sin dejar de pintar. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor Montserrat? Solo quería ver el proceso. Nunca he visto a alguien pintar un mural. Es lo mismo que cualquier pintura, solo que más grande, y con más testigos. Juan sonrió. ¿Le molesta tener testigos? Depende del testigo. Algunos miran para juzgar, otros miran para entender. ¿Y yo? Bárbara bajó el pincel. Lo miró directamente. Usted mira como alguien que está intentando recordar algo que olvidó hace mucho tiempo. Juan sintió que algo se movía en su pecho. Quiso responder, pero las palabras se atascaron. Se quedaron en silencio. Pero era un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas que no necesitan llenar cada espacio con palabras. Finalmente, Juan habló. ¿Por qué pinta? Bárbara limpió su pincel lentamente, pensando. Porque cuando pinto, el mundo tiene sentido, aunque sea por un momento. Puedo tomar todo lo roto, lo feo, lo doloroso, y transformarlo en algo que vale la pena mirar. Hizo una pausa. ¿Por qué construye esta escuela? No lo hace por prestigio, eso es obvio. Juan miró la fuente. El agua caía en gotas cristalinas, porque cuando tenía 12 años, perdí todo, y nadie me tendió la mano sin esperar algo a cambio. Quiero que estos niños sepan que el mundo puede ser diferente, que hay adultos que ayudan sin pedir, que merecen futuro, aunque nacieron sin nada. Es una idea hermosa, es una idea necesaria. La belleza es opcional. Bárbara sonrió. No, la belleza nunca es opcional. Es lo único que hace que lo necesario valga la pena. Se miraron, y Juan sintió que estaba en el borde de algo peligroso y maravilloso al mismo tiempo. Dio un paso hacia ella. Bárbara no retrocedió. El espacio entre ellos se redujo. Y entonces, la voz de Mateo rompió el momento. Señor Montserrat, el señor Salazar está aquí. Dice que es urgente. Juan cerró los ojos, frustrado. Pero cuando los abrió, había determinación en ellos. Vuelvo. Bárbara asintió, con el corazón latiendo demasiado rápido. En el estudio, Salazar esperaba con una caja de metal. Su rostro estaba tenso, como el de alguien a punto de saltar de un acantilado. Juan, lo que voy a decirte cambiará todo. Y debí decírtelo hace 20 años. Juan sintió que el aire se volvía denso. Habla. Salazar tomó aire profundo. Tu padre y yo éramos amigos, buenos amigos. Hacíamos negocios juntos. Él confiaba en mí. Lo sé. Te recuerdo de cuando era niño. 3 meses antes del naufragio, tu padre vino a verme. Estaba preocupado, casi asustado. Me dijo que había descubierto que alguien estaba robando de sus cuentas. Mucho dinero. Y que sabía quién era. Juan se tensó. Su procurador, Gálvez. El mismo Gálvez que ahora trabaja para el duque de Rivas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Salazar bajó la mirada, avergonzado. Porque era un cobarde. Tu padre me dio estos documentos. Abrió la caja. Dentro había papeles viejos, un diario. Me dijo, carta, Salazar. Si algo me pasa, dale esto a mi hijo cuando sea lo suficientemente fuerte para usarlo. Y yo, esperé. Esperé a que fueras mayor. Luego esperé a que estuvieras establecido. Luego simplemente tuve miedo. El duque es poderoso. Gálvez es peligroso. Pensé que si te lo decía, te matarían también. Juan tomó el diario con manos temblorosas. ¿Qué hay aquí? Salazar sacó documentos específicos. Tu padre documentó todo. El fraude. Las amenazas que recibió. Y esto mostró una póliza de seguro. 2 semanas antes del viaje, alguien aumentó el seguro del Eleanor al doble de su valor. El beneficiario en caso de hundimiento. Una compañía fantasma. Rastreé las firmas. Llevan a Gálvez. Juan sintió que el mundo giraba. ¿Me estás diciendo que asesinaron a mis padres? No puedo probarlo. Pero tu padre sospechaba. En su última entrada del diario, 3 días antes del viaje, escribió: si leo esto de nuevo, significa que sobreviví. Si alguien más lo lee, significa que tenía razón. Y que Gálvez y sus empleadores mataron por codicia. Juan se sentó lentamente. 20 años. 20 años de culpa de sobreviviente. De noches sin dormir.
de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo vienes con esto? ¿Por qué te vi el otro día, con esa pintora? La miraste del modo en que tu padre miraba a tu madre, con esperanza, y me di cuenta de que si no te decía esto ahora, si algo te pasaba como le pasó a él, su voz se quebró. No podría vivir conmigo mismo otra vez. Ya cargué 20 años de silencio. No puedo cargar más. Juan miró los documentos, el diario de su padre, las pruebas. ¿Qué quieres que haga con esto? Lo que tu padre no pudo hacer, exponerlos, llevarlos a la justicia. Juan asintió lentamente. Su mente ya trabajaba, necesitaba testigos, necesitaba hacer esto público, donde el duque no pudiera silenciarlo. Gracias, Salazar. Sé que esto no fue fácil. Salazar se levantó para irse. En la puerta, se giró. Ten cuidado, Juan. A estos hombres no les importa matar. Ya lo hicieron una vez, y están viendo cómo te plantas contra ellos. No cometas el error de tu padre de subestimarlos. Lo sé. Por eso esta vez no pelearé solo. Después de que Salazar se fue, Juan se quedó solo con los documentos durante horas. Leyó cada palabra del diario de su padre, cada entrada, cada sospecha, cada miedo. Y en la última página, encontró algo que le rompió el corazón. Si algo me pasa, quiero que Juan sepa que lo amé más que a nada en este mundo. Y que mi única esperanza es que él viva mejor de lo que yo viví. Que encuentre amor verdadero. Que construya algo que valga más que el dinero. Que no tenga miedo de ser bueno en un mundo que premia la crueldad. Te amo, hijo, papá. Juan lloró por primera vez en 20 años. No de tristeza, de liberación. Finalmente sabía. Finalmente tenía respuestas. Y finalmente tenía un propósito más allá de solo sobrevivir. Salió del estudio al atardecer. Bárbara seguía en el patio, limpiando pinceles. Lo vio y supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Se acercó a ella. Tomó su mano manchada de pintura. Necesito pedirte algo. Lo que sea. Necesito que confíes en mí. Las próximas semanas van a ser difíciles. Peligrosas tal vez. Y no quiero ponerte en riesgo. Pero tampoco quiero mentirte. ¿Qué está pasando? Acabo de descubrir quién mató a mis padres. Y voy a hacer que paguen. Bárbara apretó su mano. Entonces no estás solo. Lo que sea que necesites, cuenta conmigo. Juan sintió algo cálido expandirse en su pecho. Algo que no había sentido desde que era niño. Esperanza. Mientras tanto, en la ciudad, Carmelia trabajaba en su propio proyecto. Había enviado a su doncella a investigar. Los resultados llegaron esa tarde. Beatriz Whitmore, antes Lady Beatriz Ashford, desheredada por casarse con comerciante, viuda, enferma de tuberculosis avanzada, viviendo con hija en casa alquilada cerca del puerto, sin dinero, sin conexiones, sin esperanza de recuperación. Carmelia sonrió. Perfecto. Convocó a Roldán, el capataz de su padre, un hombre grande, con cicatrices en los nudillos y una lealtad comprada con monedas. Quiero que subas el alquiler de la casa de las Whitmore. El doble, señorita. Eso es. Hazlo. Y asegúrate de que lo sepan antes del fin de mes. Quiero que esa inglesa entienda que pintar bonito no alcanza cuando no puedes pagar un techo. Roldán asintió. Pero había algo en su expresión. Una duda. ¿Algún problema, Roldán? Carmelia lo notó inmediatamente. No, señorita. Solo. La gente está empezando a hablar. Sobre el señor Montserrat. Dicen que es diferente a los otros nobles. Que realmente se preocupa. Y que si seguimos presionando, la gente podría. Carmelia se levantó. Su belleza, normalmente su arma, se torció en algo frío. La gente hará lo que siempre hace. Nada, porque tienen miedo. Y nosotros controlaremos ese miedo. ¿Entendido? Roldán asintió y se fue. Pero cuando salió, pensó en algo que no le dijo a Carmelia. El miedo solo funciona hasta que alguien es más valiente que tú. Y Juan de Montserrat acababa de demostrar que era exactamente eso. La carta llegó una semana después. Bárbara estaba desayunando con su madre cuando la deslizaron por debajo de la puerta. El papel era grueso, la caligrafía formal. Dentro, 3 líneas que cambiaron todo. Se notifica aumento de alquiler, nuevo monto, el doble del actual, efectivo en 15 días. Incumplimiento resultará en desalojo inmediato. Beatriz vio el color desaparecer del rostro de su hija. ¿Qué dice? Bárbara no pudo hablar. Simplemente le pasó la carta. Beatriz la leyó lentamente. Sus manos, ya débiles por la enfermedad que progresaba rápidamente,
Temblaron. Esto es, no podemos. Lo sé, madre. Beatriz había empeorado notablemente en las últimas semanas. Desde Londres, el cambio de clima, todo había cobrado su precio más rápido de lo que el doctor predijo. Había días buenos, pero cada vez menos, y los días malos eran terribles. Hicieron cuentas esa noche. Incluso con el adelanto de Juan y el dinero de la subasta, no alcanzaría. Necesitarían 3 meses de trabajo para reunir lo suficiente. No tenían 3 meses. Tenían 15 días. Bárbara no durmió. Pasó la noche calculando, recalculando, buscando soluciones inexistentes. Al amanecer, tomó una decisión. Iría al mercado y vendería pinturas rápidas, retratos por encargo, cualquier cosa. No era lo que quería hacer, pero la desesperación tiene una manera de redefinir prioridades. Llegó a la mansión más tarde de lo usual, con ojos cansados y manos temblorosas. Juan notó inmediatamente que algo estaba mal. «Señorita Whitmore, estoy bien. Solo una mala noche». «No es cierto». «¿Qué sucedió?» Bárbara dudó. Aceptar ayuda significaba admitir debilidad, pero la mirada de Juan no era de lástima, era de preocupación genuina. «Aumentaron nuestro alquiler. Al doble. No puedo pagarlo». Juan sintió una rabia fría subirle por el pecho. Reconoció inmediatamente la táctica. «¿Quién es su casero?» «No importa». «Sí importa. Dígame». Bárbara cerró los ojos. «El duque de Rivas». «Por supuesto». Juan se levantó inmediatamente. «Venga conmigo». «¿A dónde?» «A resolver esto». «Señor Montserrat, no puede pelear mis batallas». «No voy a pelear su batalla. Voy a pelear la mía. Esta no es la primera vez que el duque usa alquileres para controlar gente. Ya es suficiente». Fueron directamente a la oficina del administrador de propiedades del duque. El hombre, un tal Gálvez, los recibió con una sonrisa aceitosa. Juan lo reconoció inmediatamente de los documentos de Salazar, el hombre que había robado a su padre. Posiblemente, el hombre que lo había matado. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no saltar sobre el escritorio. «Señor Montserrat, qué honor. Ahorre el honor. Quiero hablar sobre la casa que alquilan las señoras Whitmore». «Ah, sí, propiedad del duque. El aumento ya fue notificado». Juan sacó un papel de su chaqueta. Lo puso sobre el escritorio con un golpe seco. «Este es el título de propiedad de 3 terrenos cerca del puerto. Los compré la semana pasada». Si revisa las escrituras antiguas, verá que incluyen derechos de paso que el duque ha estado usando durante años, ilegalmente, para mover mercancías sin pagar impuestos. Eso es fraude fiscal, señor Gálvez. Y conozco a varias personas en Madrid que estarían muy interesadas en esta información. Gálvez palideció. Miró los documentos. Sudor apareció en su frente. «Yo no sabía. Ahora sabe. Aquí está mi oferta. El alquiler de las Whitmore se mantiene al precio original. A cambio, no presento cargos por uso indebido de propiedad. Todavía», agregó la última palabra con un peso específico, como promesa de que había más por venir. Gálvez tragó saliva. «Claro, señor. Me encargaré personalmente». «Excelente. Buenos días». Juan salió con Bárbara siguiéndolo aturdida. En la calle, finalmente encontró su voz. «¿Compró tierras solo para negociar mi alquiler?» «Las compré porque eran buena inversión y porque sospechaba que el duque estaba haciendo algo ilegal con ellas. Que sirvieran para esto fue afortunado». Se giró hacia ella. «Y antes de que preguntes, sí, hay más. Ese hombre, Gálvez, no solo controla tus alquileres, es el hombre que robó a mi padre, y posiblemente el que lo mató». Bárbara se quedó sin aliento. «Juan, no te preocupes. No voy a hacer nada estúpido. Pero sí voy a hacer algo. Y necesito que confíes en mí». «Confío en ti». Juan sonrió. Era una sonrisa triste pero determinada. «Entonces prepárate, porque esto apenas comienza». La noticia del enfrentamiento se esparció como fuego. Para el pueblo, Juan acababa de convertirse en héroe, alguien que finalmente plantó cara al duque. Para el duque, Juan acababa de convertirse en enemigo número 1. Esa noche, el duque convocó a Roldán y a Gálvez. Gálvez llegó sudando, nervioso. «Ese maldito niño tiene documentos. Sabe de los terrenos. Sabe». El duque levantó una mano. «Silencio. Roldán. La sutileza no funciona con Montserrat. Es hora de mensajes más claros». «¿Qué tipo de mensajes, pues, señor?» «El tipo que no se puede ignorar. Pero tiene que parecer accidente. No más errores». Roldán asintió. Él había hecho este tipo de trabajos antes. Sabía exactamente qué hacer. Y la inglesa también.
Si ella desaparece, él no tendrá motivos para seguir interfiriendo. El duque miró a su hija, que había estado escuchando en silencio. ¿Algún problema, Carmelia? Ella apretó su abanico. Sabía que debía sentir satisfacción, pero algo en todo esto la hacía sentir sucia. Ninguno, padre. Pero cuando salió de la habitación, se miró al espejo. Y por primera vez, no le gustó lo que vio. 3 noches después, Bárbara llegó al patio y se quedó paralizada. El mural estaba destruido. Alguien había arrojado pintura negra sobre su trabajo de 2 semanas. Palabras escritas con carbón. Vuelve a casa, inglesa. Perra, no eres bienvenida. Se quedó allí, temblando, mirando su trabajo arruinado. Rosalía fue quien la encontró. La abrazó mientras Bárbara finalmente se derrumbaba. No llores, niña. No les des ese placer. Trabajé tanto. Estaba quedando hermoso. Y lo será otra vez. Pero esta vez, con ayuda. La noticia llegó a Juan mientras revisaba planos en su estudio. Mateo entró sin llamar. Señor, el mural. Lo encontró en el patio, mirando las paredes arruinadas con rostro pétreo. Bárbara estaba sentada en el borde de la fuente, con las manos en la cara. Se acercó lentamente. Se arrodilló frente a ella. Mírame. Ella levantó la vista. Ojos rojos, mejillas mojadas. Esto no va a quedarse así. Encontraré a quien lo hizo y... No. ¿No? Bárbara secó sus ojos. Caminó hacia la pared destruida. Su voz, cuando habló, era diferente, más fuerte. Como si algo dentro de ella hubiera tomado una decisión. No voy a borrar esto. Voy a pintar sobre ello. Juan no entendía. ¿Por qué? Porque si lo borro, ellos ganan. Si huyo, ganan. Pero si transformo su odio en algo hermoso, entonces pierden. Y necesitan perder, Juan. Porque si ganan aquí, ganarán en todas partes. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Juan sintió algo cambiar entre ellos. Una línea que se había cruzado. Tomó un pincel, lo mojó en pintura azul, y frente a los ojos de Juan, comenzó a convertir las palabras de odio en olas del mar, los insultos en espuma, la fealdad en movimiento. Rosalía llegó con otros empleados de la mansión. Empezaron a ayudar, mezclando colores, lavando secciones, creando. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Gente del pueblo empezó a llegar. Primero 1, luego 3, luego 20. Pescadores con sus hijos, mujeres con cubos de agua, ancianos con trapos. Nadie dijo quién los llamó. Simplemente aparecieron y empezaron a limpiar, a pintar, a reconstruir. Juan observaba desde el lado, con un nudo en la garganta. Rosalía se acercó. «¿Ve, señor? Esto es lo que sucede cuando alguien finalmente se planta. La gente sigue. No fue mi idea. Fue de ella. Entonces tiene usted buen gusto en quien admira». Para el anochecer, el mural no solo estaba restaurado, estaba más hermoso que antes. Las marcas de odio se habían convertido en parte del diseño, cicatrices transformadas en arte. Bárbara estaba agotada, cubierta de pintura, pero había algo nuevo en sus ojos. Determinación, fiereza. Juan se acercó cuando la multitud empezaba a dispersarse. «Eres increíble. Solo soy terca». «No, eres valiente», que no es lo mismo. Se miraron. El patio se había vaciado. El sol se ponía. Y por primera vez desde que se conocieron, estaban completamente solos. Juan dio un paso adelante. Bárbara no retrocedió. El espacio entre ellos desapareció lentamente. Bárbara, Juan, yo. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando la voz de Carmelia los atravesó como un cuchillo. ¡Qué escena tan conmovedora! Se separaron bruscamente. Carmelia estaba en la entrada del patio. No sabían cuánto tiempo llevaba allí. Por su expresión, suficiente. Caminó hacia ellos con pasos medidos. Observó el mural, luego a Bárbara, luego a Juan. «¿Viniste?» Juan sonó más molesto que sorprendido. «Por supuesto. Cuando escuché sobre el vandalismo, supe que tenía que ayudar. Después de todo, este proyecto también es importante para mí». Se giró hacia Bárbara. «Querida, debes estar exhausta. Déjame traerte algo de beber. Es lo menos que puedo hacer». Su tono era miel, pero Bárbara había aprendido a reconocer veneno. «Estoy bien. Gracias. Insisto». Carmelia chasqueó los dedos. Su doncella apareció con una bandeja. «Bebidas, pasteles. Distribuyan esto entre todos los trabajadores. Es mi contribución a esta hermosa causa». La gente que quedaba agradeció. Carmelia brillaba como un ángel.
Juan observaba la escena con creciente incomodidad. Y algo más, claridad. Carmelia había convertido un momento de resistencia comunal en su propio espectáculo de beneficencia. Y lo había hecho deliberadamente, interrumpiendo el momento entre él y Bárbara. Por primera vez, Juan vio a Carmelia exactamente como era: calculadora, manipuladora, vacía, y supo, con absoluta certeza, que nunca podría amarla. Esa noche, mientras Bárbara volvía a casa, encontró otra nota bajo su puerta. Esta vez, no era sobre alquiler. Decía simplemente: el próximo no será el mural, será tu madre. Vete mientras puedas. Bárbara no le mostró la carta a nadie. Pero esa noche se sentó junto a la cama de su madre, que dormía con respiración trabajosa, y tomó una decisión. No se iría. No importaba el costo, porque huir era fácil. Quedarse era vivir. Y ella había elegido vivir. 2 semanas de calma tensa pasaron. Bárbara terminó la primera sección del mural. Juan inauguró oficialmente el inicio de construcción de la escuela. Carmelia seguía apareciendo en la mansión con frecuencia creciente, pero Juan había comenzado a evitarla activamente. Y Bárbara guardaba la carta amenazante en un cajón, sin decirle a nadie. Cada noche la miraba, y cada mañana elegía quedarse. Beatriz empeoraba día a día. Los días buenos eran cada vez más raros. Había mañanas en que no podía levantarse, tardes en que la fiebre la consumía, noches en que tosía sangre. El doctor visitaba semanalmente. Sus palabras eran siempre las mismas: semanas, tal vez días. Pero bajo la superficie aparentemente tranquila, Roldán y 2 hombres de confianza del duque planeaban: esto tiene que parecer accidente. Roldán asintió a las instrucciones del duque. Fuego, rápido. En el atelier donde guarda sus pinturas, el viento hará el resto. ¿Y si alguien se lastima? El duque lo miró fríamente. Entonces aprenderán a no interferir. Eligieron una noche sin luna. Martes. Cuando el viento soplaba del este, directo hacia el ala donde estaba el atelier temporal de Bárbara. Pero agregaron algo esta vez: aceite. Mucho aceite. Querían que ardiera rápido e imposible de controlar. Eran las 2 de la madrugada cuando escalaron el muro. Llevaban garrafas de aceite de lámpara, trapos empapados, una tea. Roldán dirigía. Los otros 2, pescadores que el duque había comprado con amenazas y dinero, obedecían con manos temblorosas. El plan era simple: empapar las paredes del atelier, prender fuego, escapar antes de que alguien notara. Pero subestimaron 3 cosas. Primero, Rosalía era insomne crónica. Llevaba 30 años despertando a las 2 de la madrugada para empezar el pan del día. Segundo, el viento esa noche no soplaba del este, soplaba del sur, más fuerte, más impredecible. Tercero, Juan tampoco dormía bien. Nunca había dormido bien desde el naufragio, y esa noche, algo lo mantenía especialmente inquieto. Roldán empapó las paredes. Su compañero derramó aceite en los marcos de madera. El tercero vigilaba, nervioso. Prendieron la tea. Las llamas prendieron instantáneamente, demasiado instantáneamente. El fuego rugió hacia arriba con una violencia que los asustó incluso a ellos. No era fuego normal, era una bestia viva, hambrienta. ¡Corre! Huyeron escalando de vuelta el muro, pero el fuego ya tenía vida propia. Y el viento, traicionero, lo empujó no solo hacia el ala este, sino también hacia el ala de servicio, donde dormían los empleados. Rosalía olió el humo primero, salió de la cocina y vio el resplandor naranja. Por un segundo, su cerebro se negó a procesarlo. Luego, el instinto tomó control. Fuego, fuego en la mansión. Empezó a golpear ollas con una cuchara de metal, a gritar, a despertar a todos. El sonido fue terrible, como campanas del infierno. Juan saltó de la cama, se puso los pantalones mientras corría, salió descalzo a la galería y vio las llamas. Su primer pensamiento fue claro y terrible. Bárbara, sus pinturas, 2 meses de trabajo, todo en ese atelier. Pero entonces vio algo peor. Las llamas se estaban extendiendo hacia el ala de servicio, donde dormían Rosalía, Mateo y 6 empleados más. Y en el segundo piso de esa ala, en el cuarto del fondo, dormía la sobrina de Rosalía, una niña de 8 años llamada Elena que había venido de visita. Juan corrió. Mateo intentó detenerlo. «Señor, no, las llamas son demasiado». Juan lo empujó a un lado y siguió corriendo. Gritó por encima del hombro: «Saca a todos del ala este. Yo voy por el ala de servicio».
El pasillo hacia el ala de servicio ya estaba lleno de humo. Juan se cubrió la boca con la manga, respiró hondo, y entró. El calor era inhumano, como estar dentro de un horno. El humo quemaba sus pulmones. No podía ver nada. Rosalía, Mateo, todos afuera. Escuchó gritos, tosidos, pasos corriendo. Rosalía apareció desde las escaleras de servicio, empujando a 3 empleados jóvenes. «Señor, Elena, mi sobrina está arriba». «¿Dónde?» «Cuarto del fondo, segundo piso». Las escaleras. Juan miró las escaleras de madera. Ya estaban medio consumidas por el fuego. Crujían peligrosamente. Rosalía lo agarró del brazo. «No puede subir por ahí». «Se caerán». Juan miró a su alrededor. Vio una cuerda que usaban para bajar suministros por una polea. La arrancó de su soporte. «Salgan todos. Yo voy por ella». «Señor, salgan». Rosalía obedeció, empujando a los demás hacia la salida. Juan ató la cuerda a una viga que parecía más sólida. No tuvo tiempo de verificar si aguantaría. Comenzó a trepar por el exterior de la escalera, usando la cuerda como apoyo. Los escalones se rompían bajo sus pies. El fuego lamía sus piernas. Sentía que la piel se le quemaba, pero siguió subiendo. Llegó al segundo piso. El pasillo era una pesadilla de humo negro y calor insoportable. Gateó porque el aire era un poco mejor abajo. «Elena». Un llanto débil respondió. Al final del pasillo, siguió el sonido. Encontró la puerta. Estaba trabada. La embistió con el hombro. 1 vez, 2 veces. En la tercera, cedió. Elena estaba acurrucada en la esquina, llorando, cubierta de hollín. «Tranquila, te tengo». Juan la tomó en brazos. El techo sobre ellos crujió. Una viga comenzaba a ceder. No había tiempo de volver por el pasillo. La escalera probablemente ya se había derrumbado. Juan corrió hacia la ventana. La abrió de una patada. Afuera, a 3 metros de distancia, estaba el techo inclinado del ala de la cocina. Más bajo, pero no mucho. Tendría que saltar, con una niña de 8 años en brazos. «Elena, agárrate a mi cuello. Fuerte. No sueltes». Ella obedeció. Juan retrocedió 3 pasos. Respiró hondo y saltó. Voló por el aire con Elena aferrada a él. Por un segundo terrible, pensó que no llegarían. Pero sí, aterrizó en el techo de la cocina. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Rodó, protegiendo a Elena con su cuerpo. El techo de tejas era resbaloso. Comenzó a deslizarse hacia el borde. Se aferró a una viga expuesta. Detuvo la caída. Miró abajo. 5 metros de caída, sobre piedras. Pero había gente allí. Habían visto su salto. «Aquí, sostengan una lona». Trabajadores corrieron. Extendieron una lona grande entre 6 personas. Juan no pensó, solo actuó. Bajó a Elena primero, colgándola de sus brazos para reducir la distancia. La soltó, cayó gritando, y aterrizó en la lona, segura. Ahora le tocaba a él. Se dejó caer. El impacto fue brutal. Sintió algo crujir en su hombro izquierdo. Dolor explosivo. Pero estaba vivo. Y Elena también. Rosalía corrió y abrazó a su sobrina, llorando histéricamente. Juan intentó levantarse. El dolor en su hombro era cegador, probablemente dislocado, pero entonces recordó el atelier, las pinturas de Bárbara. Mateo lo vio intentando correr de nuevo hacia el fuego y lo detuvo físicamente. Ya hizo suficiente. El atelier está perdido. No. Juan intentó soltarse, pero el dolor y el agotamiento lo traicionaron. Y entonces, una voz cortó la noche. «Juan». Bárbara había llegado corriendo desde su casa. Alguien la había despertado con las campanas de la iglesia que Rosalía había hecho sonar. Corría descalza, con el camisón puesto bajo un chal, el pelo suelto. Lo vio cubierto de hollín, sangrando, apenas sosteniéndose en pie. Corrió hacia él como si el mundo estuviera terminando. Juan la vio, y todo el dolor, todo el miedo, todo se derrumbó. Bárbara chocó contra su pecho. Él la rodeó con su brazo bueno, gimiendo de dolor pero sin soltarla. «Estás loco. Completamente loco». La voz de ella estaba ahogada contra su pecho. «Lo sé. Pudiste morir. Lo sé. Por unas pinturas». No fueron las pinturas. Juan se separó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Ambos tenían lágrimas mezcladas con hollín. Fue por Elena, Rosalía, la gente que vive aquí. Y sí, también por tus pinturas. Porque representan algo que no puedo dejar que ellos destruyan. ¿Qué? Esperanza. Bárbara lo besó. En medio del caos,
con el fuego rugiendo a sus espaldas, con gente gritando, con humo llenando el aire. Lo besó como si fuera la última cosa que haría en su vida. Juan respondió con la misma intensidad. Su brazo bueno la apretó contra él, como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se derrumbaba. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Rosalía gritó desde el otro lado del jardín: «El fuego está llegando al ala principal». La realidad los golpeó de nuevo. Bárbara tomó control con una claridad que sorprendió a todos. «¡Todos! Necesitamos 2 líneas. Una mojando las paredes del ala principal, otra combatiendo el fuego directamente». La gente obedeció automáticamente. Había algo en su voz que no admitía discusión. Se organizó como comandante militar. Gente del pueblo que había llegado siguió sus órdenes sin cuestionar. Juan intentó ayudar, pero casi se desmaya del dolor. Bárbara lo sentó en el pasto. «Tú te quedas aquí. Ya hiciste tu parte. Pero, sin peros. Si te desmayas, solo causarás más problemas». Juan, demasiado adolorido para discutir, obedeció. Trabajaron durante 4 horas. Al amanecer, el fuego estaba finalmente controlado. El atelier había sido completamente destruido. Parte del ala este estaba dañada seriamente. El ala de servicio, milagrosamente, se había salvado gracias a la acción rápida de Juan. La casa principal tenía daños de humo, pero estaba intacta, y milagrosamente, aparte de Juan, nadie había resultado gravemente herido. Algunas quemaduras menores, mucho humo inhalado, pero todos vivos. La gente se dejó caer exhausta en el pasto, cubiertos de ceniza, tosiendo, pero vivos. El doctor del pueblo había llegado. Estaba atendiendo las heridas de Juan. Hombro dislocado. «Lo voy a tener que poner en su lugar. Va a doler. Hazlo». El doctor contó hasta 3. En 2, jaló. Juan gritó. El dolor fue como un rayo blanco, pero el hombro volvió a su lugar. Bárbara sostenía su mano buena. La apretó tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Cuando el dolor pasó a un nivel manejable, Juan preguntó lo que había estado temiendo. «¿Las pinturas?». El doctor miró a Bárbara. Ella negó con la cabeza suavemente. Juan cerró los ojos. «Lo siento. Intenté...». «No, no te disculpes. Salvaste a Elena. Eso vale más que 1000 pinturas. Pero era tu trabajo. Meses de... Puedo pintar más murales. No puedo traer de vuelta a una niña muerta». Se arrodilló frente a él. Tomó su rostro con ambas manos. «Escúchame. Lo que hiciste esta noche fue lo más valiente que he visto en mi vida. No te atrevas a sentirte mal por ello». Juan asintió, pero ella vio la culpa en sus ojos. El capitán Sepúlveda llegó con el alba. Inspeccionó las ruinas con ojo experto. Encontró las garrafas de aceite vacías, los trapos. «El punto de origen. Esto no fue accidente, señor Montserrat. Lo sé. ¿Quiere presentar cargos? Quiero encontrar a quien lo hizo». «Ya lo encontramos». Sepúlveda hizo un gesto. Sus guardias trajeron a un hombre. Era uno de los pescadores que Roldán había contratado. Lo habían capturado intentando huir del pueblo al amanecer. El hombre estaba aterrado. Empezó a hablar antes de que nadie preguntara. «No fue mi idea. Roldán nos obligó. Dijo que si no lo hacíamos, el duque arruinaría a nuestras familias. ¿Dónde está Roldán? Huyó. Pero puedo decirles todo. ¿Quién ordenó esto? ¿Por qué? Todo. Solo no dejen que el duque me encuentre». Juan miró al capitán. «Protéjanlo. Y que hable». El pescador contó todo, los nombres, el plan, las amenazas, y confirmó lo que Juan ya sabía. Había sido el duque. Sepúlveda tomó notas meticulosas. «Con este testimonio, puedo arrestar a Roldán cuando lo encontremos. Pero el duque es más complicado. No ordenó directamente. Siempre hay capas. No por mucho tiempo». Juan se levantó, tambaleándose. Bárbara lo sostuvo. «Es hora de terminar esto. De una vez por todas. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer desde el principio. Traer cada secreto a la luz». Esa tarde, mientras Juan descansaba y el doctor le vendaba las quemaduras, llegó un visitante inesperado. Carmelia. Entró al jardín como si fuera su casa, pero algo en ella era diferente. Su perfección usual estaba agrietada. No traía donaciones. No sonreía. Se veía pequeña. Se acercó a donde Juan descansaba en una banca. Bárbara estaba a su lado. Carmelia se detuvo a unos metros. Por primera vez en su vida, parecía no saber qué decir. Finalmente, ¿Estás bien?» «Estaré bien. Escuché lo que hiciste. Salvar a la niña». Juan no respondió.
Solo la miró. Carmelia miró a Bárbara. Luego de vuelta a Juan. Yo necesito decir algo. Y necesito que me escuches hasta el final. Se sentó sin invitación. Sus manos temblaban. Mi padre ordenó esto. Lo sé. No me lo dijo, pero lo sé. Y yo sabía que algo iba a pasar. No sabía qué, pero sabía que él estaba planeando algo. ¿Y no hiciste nada? Carmelia cerró los ojos. Soy una cobarde. Toda mi vida he sido una cobarde hermosa. Es más fácil así. Pero esta noche, cuando vi el fuego desde mi ventana, cuando pensé que podías estar muerto, su voz se quebró. Me di cuenta de algo terrible, de que he pasado toda mi vida tratando de ganar un juego que no vale la pena ganar. Bárbara habló por primera vez. ¿Por qué nos dices esto? Porque merecen saberlo. Porque mañana mi padre les ofrecerá dinero para callar. Y quiero que sepan que si lo aceptan, él ganará. Y seguirá haciendo esto a otra persona. Y otra. Se levantó. No espero perdón. No lo merezco. Solo quería que supieran que no todos los de Rivas son como él. Se fue antes de que pudieran responder. Juan y Bárbara se quedaron en silencio. Finalmente, Bárbara habló. ¿Le crees? No lo sé. Pero creo que, tal vez por primera vez en su vida, ella tampoco se cree a sí misma. Y eso es un comienzo. Esa noche, Juan convocó una reunión urgente. En la iglesia. Con el párroco, el escribano, Sepúlveda, Salazar y 3 comerciantes respetados. Les mostró todo. Los documentos de su padre, el testimonio del pescador, las conexiones entre el fraude, el naufragio, el incendio. El párroco escuchó todo en silencio. Cuando Juan terminó, preguntó, ¿qué quieres hacer? Justicia. Pública. Donde todos puedan ver. Eso es peligroso. Por eso lo hago así. Con testigos. Si algo me pasa, ustedes sabrán por qué. Y no podrán callarlo. El escribano tomó notas. Romero, redacta una demanda formal y una invitación. ¿Invitación? Juan sonrió. No fue una sonrisa alegre. Fue una sonrisa de alguien que había tomado una decisión irrevocable. Voy a invitar al duque a un debate público. En el acantilado sur, domingo al mediodía. Él trae sus pruebas, yo traigo las mías, y dejamos que el pueblo decida quién dice la verdad. Sepúlveda silbó bajo. Es audaz y peligroso. Lo sé. Pero los hombres como el duque solo funcionan en las sombras. Tráelo a la luz, y pierde su poder. Se hará. La invitación fue entregada al duque al día siguiente. Su respuesta llegó esa misma tarde. Una sola palabra. Acepto. El pueblo entero habló de ello. El domingo, el acantilado estaría lleno. Y todos sabían, esto terminaría con justicia o con sangre. Posiblemente con ambas. Los días previos al domingo fueron extraños. El pueblo entero contenía el aliento. Todo el mundo sabía que algo monumental estaba a punto de suceder. Juan pasó esos días preparándose, organizando documentos, ensayando argumentos, pero sobre todo, protegiendo a los que amaba. Triplicó la guardia alrededor de su mansión. Le pidió a Bárbara que no saliera sola, y le escribió una carta que dejó sellada con instrucciones de abrirla solo si algo le pasaba. Bárbara, por su parte, pasaba cada momento disponible con su madre. Beatriz empeoraba rápidamente. El humo del incendio había llegado hasta su casa, agravando su condición. Ya no podía levantarse, apenas podía hablar sin toser sangre. El doctor fue claro. Días, tal vez horas. Beatriz lo sabía, y estaba en paz con ello. Una tarde, 3 días antes del domingo, llamó a Bárbara a su lado. Hija, su voz era apenas un susurro. Sí, madre, quiero que me prometas algo. Lo que sea, que no dejarás que mi muerte te detenga, que seguirás, que te casarás con ese hombre si te lo pide, que construirás la vida que mereces. Bárbara tenía lágrimas corriendo por su rostro. Madre, no hables así. Shh, escúchame. He vivido una buena vida. No fue fácil, pero fue mía, y ahora es tu turno. Tomó la mano de su hija con una fuerza sorprendente. Cuando te cases con Juan, y lo harás, lo veo en tus ojos. Recuerda esto. No lo ames por lo que te da. Ámalo por quien te permite ser. Esa es la diferencia entre posesión y amor. Lo recordaré. Y una cosa más. ¿Sí? Beatriz sonrió. Fue una sonrisa débil pero genuina. Nombra a tu primera hija como yo, para que algo mío siga en este mundo cuando me vaya. Bárbara sollozó. Lo prometo. Bien. Ahora ve. Juan te necesita. Yo estaré bien. No quiero dejarte sola. No estoy sola. Tu padre me está esperando. Lo siento.
Finalmente lo siento otra vez. Con el corazón roto, Bárbara se quedó con fue a ella la hasta mansión. que se durmió. Juan la estaba esperando. La vio y supo inmediatamente. La abrazó sin palabras. Ella lloró contra su pecho. No sé cuánto tiempo le queda. Entonces pasaremos el tiempo que le quede con ella. Todo lo demás puede esperar. ¿Y el domingo? El domingo también puede esperar. Tu madre es más importante. Pero Juan sabía que no podía esperar. El duque no daría más tiempo. Era ahora o nunca. El viernes por la noche, 2 días antes del enfrentamiento, Salazar vino a ver a Juan. Traía más documentos, cosas que había seguido investigando. Juan, encontré algo más. ¿Qué? Rastreé la compañía fantasma del seguro de Eleanor. Tomó años, pero finalmente encontré los registros verdaderos. Y el dinero del seguro fue a una cuenta en Gibraltar. De ahí se distribuyó en 3 partes. Una para Gálvez, otra para un capitán de barco que desapareció poco después. Y la tercera, Salazar puso un papel sobre la mesa. Fue a una cuenta personal del duque de Rivas. Juan sintió que algo frío se enrollaba en su estómago. Entonces no solo lo permitió, participó. No puedo probar que ordenó hundir el barco, pero sí puedo probar que se benefició económicamente de su hundimiento y que ocultó ese beneficio. Eso es suficiente para arruinarlo. Juan tomó el documento. Lo estudió. Esto lo cambia todo. Lo sé. ¿Cómo lo conseguiste? Salazar sonrió tristemente. Tengo contactos en Gibraltar, gente que me debe favores, y usé todos los favores que tenía, porque esto es lo mínimo que puedo hacer después de 20 años de silencio. Juan se levantó, caminó hasta la ventana, miró el mar en la distancia. Mi padre estaba en lo correcto. Sí, lo estaban robando. Y cuando estaba a punto de exponerlos, lo mataron. Hizo una pausa, y el duque no solo permitió su muerte, la financió. Juan, Salazar, Este hombre se es acercó. peligroso. Más de lo que pensamos. Si lo acorralas en público, podría hacer cualquier cosa. Lo sé. Entonces ten cuidado. Lo tendré. Pero ambos sabían que el cuidado solo te llevaba hasta cierto punto. El sábado, un día antes del enfrentamiento, el duque hizo su movimiento. Envió un emisario a la mansión de Juan, con una oferta, 50,000 pesetas, a cambio de que Juan cancelara el evento del domingo y nunca más mencionara el naufragio. Juan escuchó la oferta. Luego, con una calma aterradora, respondió: «Dile a tu señor que si realmente cree que puede comprar mi silencio sobre la muerte de mis padres por 50,000 pesetas, entonces no me conoce en absoluto». El emisario palideció. «Señor, el duque no toma bien los rechazos. Entonces es hora de que aprenda». El emisario se fue con las manos vacías. 1 hora después, llegó otra visita, Roldán, pero no venía a atacar. Venía esposado, escoltado por Sepúlveda y 3 guardias. Lo capturamos intentando robar un caballo para huir a Málaga. Sepúlveda lo empujó hacia adelante. Quiere hablar, a cambio de clemencia. Juan estudió a Roldán, el hombre que había incendiado su casa, que había amenazado a su gente. Habla. Roldán tragó saliva. Yo hice lo que el duque ordenó. El incendio, las amenazas, todo. Pero hay más. Cosas que usted no sabe. Como que el duque está planeando algo para mañana. Algo para asegurarse de que usted no hable. ¿Qué? No lo sé exactamente. Pero escuché a Gálvez hablar de una solución permanente. Y vi que contrataron a 2 hombres de Sevilla. Hombres que hacen trabajos especiales. Asesinos. Juan sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuándo llegan? Ya llegaron. Están en la posada, esperando órdenes. Sepúlveda maldijo. Puedo arrestarlos ahora, pero no tengo cargos. Solo sospechas. Juan pensó rápidamente. No, déjalos, pero vigílalos. Quiero saber dónde están cada segundo hasta mañana. ¿Estás seguro? No voy a esconderme. Y no voy a cancelar. El duque quiere asustarme. Voy a demostrarle que no funciona. Se giró hacia Roldán. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me ayudas ahora? Roldán bajó la mirada. Porque vi a esa niña, Elena, la que usted salvó, y me di cuenta de que yo tengo una hija de la misma edad, y que si alguien como yo trabajaba para alguien como el duque, ella nunca estaría segura. No fue suficiente, pero fue honesto. Sepúlveda, encárralo, pero manténlo a salvo. Testificará mañana. Se hará. Esa noche, Juan no pudo dormir. Caminó por los jardines de la mansión, con el hombro todavía adolorido pero funcionando. Bárbara lo encontró allí, bajo la luz de la luna. «¿No puedes dormir?» No fue una pregunta. No. Ella se paró a su lado,
Miraron el mar juntos. Mañana podría terminar mal, lo sé. El duque no va a rendirse sin pelear, lo sé. Juan, si algo te pasa, no va a pasar. Pero si pasa, Juan se giró hacia ella, tomó sus manos. Si algo me pasa, todo está en documentos, sellados, con el escribano, con el párroco, con Sepúlveda. La verdad saldrá de todos modos, pero yo voy a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tengo algo por lo que vivir. La besó, suave, profundo, como promesa. Cuando se separaron, Bárbara susurró: cuando esto termine, cuando tu padre finalmente descanse en paz. Sí, quiero que me pidas algo. ¿Qué? Ya lo sabes. Juan sonrió. Fue la primera sonrisa genuina en días. ¿Me estás pidiendo que te pida que te cases conmigo? Estoy diciendo que cuando lo hagas, mi respuesta será sí. Entonces espera hasta el lunes, porque voy a hacerlo bien. Trato. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo. El domingo había llegado, y con él, el día del juicio. El domingo amaneció con un cielo despejado y cruel. Para el mediodía, más de 300 personas se habían reunido en el acantilado sur, no solo de San Telmo. Gente de pueblos vecinos también había venido. La noticia se había esparcido. Era el evento del año, tal vez de la década. El acantilado sur era un espacio natural perfecto para esto. Un semicírculo de roca con el mar a un lado y espacio para cientos de personas del otro. En el centro, un espacio plano donde Juan y el duque estarían frente a frente. Al mediodía exacto, llegaron los dos grupos. A la izquierda, el duque de Rivas, impecablemente vestido, rodeado de galbes, 5 guardias privados y un abogado traído de Sevilla. Carmelia no estaba con ellos. Nadie sabía dónde estaba. A la derecha, Juan, con el brazo todavía vendado, acompañado de Bárbara, Salazar, el párroco, el escribano Romero y Sepúlveda. Entre ellos, el espacio abierto y el mar rugiendo abajo como testigo eterno. Sepúlveda, como autoridad oficial, actuaría como mediador. Levantó la mano. La multitud se silenció inmediatamente. El único sonido era el viento y las olas. Estamos aquí porque 2 hombres tienen acusaciones graves y mutuamente destructivas. Escucharemos ambos lados. Presentarán pruebas. Y al final, la justicia decidirá. No fue, la ley decidirá. Fue, la justicia decidirá. Deliberado. El duque habló primero. Su voz era fuerte, entrenada en décadas de mandar. Juan de Montserrat me ha acusado a mí y a mi procurador de fraude, extorsión, y el crimen más grave, asesinato de sus padres, gasps audibles en la multitud. Estas acusaciones son no solo falsas, sino difamatorias. Nacen de la tragedia comprensible de un joven que nunca superó el trauma de perder a su familia. Mi familia y yo hemos servido a esta región durante 3 generaciones. Hemos traído prosperidad, hemos dado trabajo, hemos construido. Hizo una pausa dramática. Y ahora, un hombre que lleva apenas 2 años en San Telmo, que no conoce nuestras tradiciones ni nuestra historia, viene a destruir todo eso con rumores y papeles viejos. Miró directamente a Juan. Retráctate de tus acusaciones. Pide disculpas públicamente. Y esto terminará aquí, sin consecuencias para ti o tu pintora. La última palabra fue dicha con desprecio deliberado. Juan no respondió inmediatamente. Dejó que el silencio se extendiera. Luego, se adelantó. Llevaba una caja de madera. La colocó en el suelo frente a él. No vine a retractarme. Vine a probar cada palabra que dije. Abrió la caja. Este es el diario personal de mi padre, don Miguel de Montserrat. Durante 6 meses antes de su muerte, documentó meticulosamente un fraude sistemático en sus cuentas. Levantó el diario para que todos lo vieran. Robos, falsificaciones, todo ejecutado por su procurador, Gálvez. Miró directamente a Gálvez. ¿Lo niegas? Gálvez, que había estado pálido desde que llegó, miró al duque pidiendo ayuda. El duque asintió casi imperceptiblemente. Yo manejaba las cuentas. Sí, pero cualquier discrepancia fue error administrativo. ¿Error? No. 50.000 pesetas desaparecidas en errores. Juan sacó hojas contables. Aquí están los registros, las transferencias, las firmas falsificadas. Tu firma, Gálvez. El abogado del duque intervino. Documentos viejos no prueban intención criminal. Errores contables suceden. Entonces expliquen esto. Juan sacó la póliza de seguro. 2 semanas antes del viaje de Eleanor,
Alguien duplicó el valor del seguro de ese barco. ¿Quién? Gálvez, actuando como representante de mi padre. Pero mi padre nunca autorizó esto. ¿Cómo lo sabes? Porque lo escribió. Aquí. Abrió el diario a una página marcada. Leyó en voz alta. 12 de julio, 1868. Descubrí hoy que alguien cambió la póliza del Eleanor sin mi conocimiento. Confronté a Gálvez. Negó todo. Pero vi los papeles. Su firma está ahí. ¿Por qué aumentaría el seguro sin decirme? A menos que... No Pero puedo debo pensar investigar. eso. Juan cerró el diario. Nunca llegó a completar esa investigación, porque 2 semanas después estaba muerto. La multitud murmuraba. El duque permanecía impasible, pero sus ojos habían perdido algo de su confianza. Juan continuó. Sacó más documentos. El Eleanor se hundió en aguas españolas. Hubo investigación, oficial. Declararon que fue tormenta, caso cerrado. Pero aquí está lo interesante. El seguro pagó 120,000 pesetas. A una compañía de inversiones registrada en Gibraltar. Una compañía que, cuando la investigas, señaló directamente al duque. Pertenece a una red de empresas fantasma que eventualmente llevan a usted, Duque de Rivas. Mentiras. ¿Mentiras? Juan sacó el último documento. El que Salazar había conseguido. Este es el registro bancario de Gibraltar. Muestra que el dinero del seguro fue dividido en 3 partes. Una para Gálvez. Una para un tal Capitán Méndez, que misteriosamente desapareció 6 meses después. Y la tercera, 35,000 pesetas, fue a una cuenta personal registrada a su nombre. Duque. El silencio que siguió fue absoluto. Juan dio un paso adelante. Usted no solo permitió que robaran a mi padre, no solo permitió que lo amenazaran, se benefició directamente de su muerte. El abogado del duque intentó hablar. Eso no prueba que el duque causara el naufragio. Las tormentas son... ¿Tormentas? Una nueva voz interrumpió. Todos se giraron. Era un hombre viejo, vestido como marinero. Caminaba apoyado en un bastón, pero sus ojos eran claros y decididos. Yo era el contramaestre del Eleanor. Sobreviví esa noche. Se acercó lentamente. Y les voy a decir algo. Esa no fue una tormenta normal. La multitud se inclinó hacia adelante, cautivada. El contramaestre continuó. Yo llevo 40 años en el mar. He visto 100 tormentas. Pero esa apareció de la nada, como si alguien la hubiera invocado. Y el capitán Méndez, actuó raro toda la noche. Raro como. No intentó evitar la tormenta. Navegó directamente hacia ella, como si quisiera que nos golpeara. ¿Por qué nunca dijiste esto en la investigación? El viejo bajó la mirada. Porque me pagaron por callar. 2,000 pesetas. Una fortuna para mí. Y tenía familia que alimentar. Hizo una pausa. Pero he vivido con esa culpa 20 años. Y cuando escuché que el hijo de don Miguel finalmente estaba buscando respuestas, supe que tenía que hablar. ¿Quién te pagó? El contramaestre señaló directamente a Gálvez. Él, 2 días después del naufragio, me encontró en el hospital. Me dio el dinero y me dijo que dijera que fue solo una tormenta. Nada más. Gálvez intentó hablar, pero su voz se quebró. El pánico era visible en su rostro. Juan se giró hacia la multitud. Mi padre estaba a punto de exponer un fraude masivo. Recibió amenazas. Aumentaron el seguro de su barco sin su permiso. Y luego, convenientemente, murió en un accidente que hizo rico a sus enemigos. Su voz se elevó clara y firme. ¿Cuántas coincidencias necesitamos antes de llamarlo lo que es? ¿Asesinato? El duque finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. No tienes prueba directa de que yo ordené nada. Especulación. Teorías. Tienes razón. Juan asintió. No puedo probar que ordenaste hundir ese barco. No puedo probar que asesinaste a mis padres. La evidencia es circunstancial. El duque sonrió, pensando que había ganado. Pero Juan levantó un dedo. Sí puedo probar fraude. Puedo probar que robaste dinero de seguro. Puedo probar que pagaste por silencio. Y puedo probar algo más. Sacó el último documento. Este es un contrato de 1883. Otorga derechos exclusivos de pesca en el puerto de San Telmo a las empresas de Rivas. Y este monopolio se basa en la propiedad de 3 muelles específicos. Muelles que, según este contrato, pertenecen a tu familia desde 1790. El duque palideció ligeramente. Sabía lo que venía, excepto que investigué. Esos muelles nunca pertenecieron a tu familia. Los registros originales, guardados en Sevilla,
muestran que son propiedad de la corona, tierras públicas que tú has estado usando y monopolizando ilegalmente durante décadas. Juan se giró hacia la multitud. El monopolio de pesca que ha controlado quién trabaja y quién no, en este pueblo durante 40 años, es ilegal, completamente. La multitud estalló. Pescadores que habían sido negados permisos. Familias que habían pasado hambre, porque el duque rechazó sus solicitudes. Años de rabia contenida finalmente encontrando voz. El duque intentó gritar por encima del ruido. Esos documentos son falsos, fabricados. No lo son. Juan sacó un papel final con un sello oficial. Ya envié copias a Madrid, a un juez de la Audiencia Nacional que no está en tu bolsillo. Perderás el monopolio, perderás el control del puerto, y con ello, la base de tu fortuna. El duque lo miró con odio puro. Me has arruinado. No, te arruinaste tú mismo. Hace 20 años, cuando elegiste el dinero sobre la decencia. Sepúlveda se adelantó. Señor Gálvez, queda arrestado por fraude documentado, soborno, y como sospechoso en el caso del naufragio del Eleanor. Gálvez intentó correr. Los guardias lo sujetaron inmediatamente. Roldán, escoltado por otros guardias, fue traído adelante. Roldán también está arrestado, por incendio provocado, intento de asesinato, y como testigo en múltiples crímenes. El duque, viendo su imperio colapsando, hizo lo único que le quedaba, amenazar. Esto no termina aquí, Montserrat. Tengo recursos, abogados, contactos en Madrid más poderosos que los tuyos. Te destruiré legalmente. Te quitaré todo. Juan lo interrumpió. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Inténtalo, pero hazlo sabiendo que ahora todos saben quién eres realmente, y esa es una desventaja que ningún dinero puede comprar. Se giró hacia la multitud. Durante demasiado tiempo, este pueblo vivió con miedo. Miedo de hablar, miedo de resistir, porque el poder era invisible y absoluto. Pero hoy, todos vimos que el poder construido sobre mentiras no es poder, es ilusión. Y las ilusiones se rompen cuando alguien se atreve a mirarlas directamente. La multitud estalló en aplausos. No todos. Los que debían favores al duque permanecieron silenciosos, pero la mayoría aplaudió. El duque, con un último vistazo de odio hacia Juan, se giró y comenzó a caminar hacia su carruaje. Pero entonces, una figura apareció bloqueando su camino. Carmelia. Había estado allí todo el tiempo, entre la multitud, escuchando cada palabra. Su padre la miró con desprecio. Quítate. No. Fue la primera vez en su vida que Carmelia le había dicho no a su padre. Escuché todo, cada palabra, y me di cuenta de algo. ¿Qué? Carmelia miró a su padre como si lo viera por primera vez. Que he pasado toda mi vida tratando de ganar tu aprobación, siendo perfecta, obediente, bella, todo para que me miraras con orgullo. Y acabas de demostrar que nunca me viste como hija, solo como herramienta. Carmelia, no seas dramática. ¿Dramática? ¿Llamar las cosas por su nombre es dramática? Se giró hacia Juan y Bárbara. Yo sabía del incendio, no los detalles, pero sabía que padre estaba planeando algo. Y no dije nada porque pensé que si ayudaba a ganar, finalmente sería suficiente para él. Su voz se quebró. Pero nunca seré suficiente, porque no me ve como persona, me ve como extensión de su voluntad. Se giró de nuevo hacia su padre. Ya no, no más. El duque la miró con frialdad absoluta. Entonces no eres mi hija. Carmelia sintió las palabras como un golpe físico, pero en lugar de derrumbarse, se irguió. Tienes razón, no soy tu hija, porque tu hija habría sido como tú, y yo elijo ser mejor. Caminó hacia donde estaba Juan. Testificaré, contra él, contra todo lo que hizo, no porque espere perdón, sino porque es lo correcto. Juan asintió lentamente. Sepúlveda, tome su declaración. El duque, finalmente derrotado, se giró sin otra palabra. Subió a su carruaje, pero antes de irse, miró hacia atrás una última vez. No a Juan, a Carmelia. Y en sus ojos había algo que nunca había mostrado antes. Miedo, porque finalmente entendió que había perdido. No solo el monopolio, no solo el control, había perdido a su propia hija, y esa era una pérdida que ningún dinero podría reparar. El carruaje partió, y con él, una era. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, hablando, procesando, algunos llorando de alivio, otros de rabia por todo el tiempo perdido bajo ese yugo.
Juan y Bárbara se quedaron en el acantilado, mirando el mar. Terminó. Sí. ¿Cómo te sientes? Juan pensó en la pregunta. Vacío, pero también libre, como si finalmente pudiera dejar de mirar atrás. Bárbara tomó su mano. Tu padre estaría orgulloso. Espero que sí. Se giraron para irse, pero Salazar los detuvo. Juan, hay algo más que debes saber. ¿Qué? El contramaestre, el viejo marinero que testificó. Morirá pronto. Cáncer. Tiene semanas. Juan cerró los ojos. ¿Por qué me dices esto? Porque vino aquí sabiendo que el duque podría matarlo por hablar, y no le importó. Dijo que prefería morir diciendo la verdad que vivir con la mentira. Salazar puso una mano en el hombro de Juan. Esa es la diferencia entre hombres como él y hombres como el duque. Algunos eligen la cobardía segura. Otros eligen la valentía peligrosa. ¿Y tú, Salazar? ¿Cuál elegiste? Salazar sonrió tristemente. Elegí la cobardía durante 20 años. Pero hoy, finalmente elegí lo correcto. ¿Y sabes qué descubrí? ¿Qué? Que vivir con culpa es más pesado que cualquier consecuencia de decir la verdad. Se alejó, dejando a Juan con ese pensamiento. Esa noche, el pueblo entero celebró. No fue una celebración ruidosa, fue más bien un suspiro colectivo de alivio. En la plaza, alguien empezó a tocar guitarra. Otros se unieron. Hubo baile, risas, lágrimas. Por primera vez en décadas, la gente de San Telmo de la Mar respiró libremente. Juan y Bárbara observaban desde la distancia. Deberías estar allí, con ellos. Eres su héroe. No soy héroe. Solo hice lo que debía hacerse. Eso es exactamente lo que hace a alguien héroe. Pero era una sonrisa cansada. Ven, hay algo que necesito hacer. ¿Qué? Ver a tu madre. Antes de que sea tarde. Caminaron de regreso a la casa de las Whitmore. Beatriz estaba despierta, pero apenas. Su respiración era superficial, trabajosa. Cuando vio entrar a Juan, intentó sonreír. ¿Ganaste? Sí. Bien, ahora puedes empezar a vivir, ambos. Tomó la mano de Bárbara, luego la de Juan, juntó ambas. Cuídenla uno al otro. Esa es mi única petición. Lo prometemos. Beatriz cerró los ojos, pero seguía sonriendo. Bien, ahora puedo descansar. Esa noche, Beatriz Whitmore falleció, pacíficamente, sin dolor, con su hija sosteniéndola, y con la certeza de que había cumplido su misión, llevar a Bárbara a un lugar donde pudiera vivir. El funeral de Beatriz Whitmore fue 3 días después, en el pequeño cementerio sobre la colina que miraba al mar. El párroco había querido esperar, dar tiempo para que llegaran familiares de Inglaterra, pero Bárbara negó suavemente con la cabeza. No vendrá nadie. La desheredaron hace 20 años. Para ellos, murió entonces. ¿Estás segura? Sí. Mi madre quería ser enterrada mirando al mar. Eso es todo lo que importa. Pero vino gente, mucha gente. Rosalía y todo el personal de la mansión. Salazar, con los ojos rojos. El doctor que la había tratado durante meses. Pescadores que solo la conocían de vista, pero respetaban lo que había significado para Bárbara. Comerciantes del mercado. Niños que habían ayudado con los murales. Y, sorprendentemente, Carmelia. Llegó vestida de negro simple, sin ostentación. Se quedó al fondo, sin intentar acercarse, solo, presente. Bárbara la vio. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Carmelia inclinó la cabeza ligeramente. No fue disculpa, fue reconocimiento. Juan estuvo al lado de Bárbara durante toda la ceremonia. No la soltó ni un segundo. El párroco habló brevemente. Palabras sobre el amor, el sacrificio, el legado que dejamos en quienes amamos. Pero fue Bárbara quien habló las palabras que todos recordarían. Se acercó a la tumba. Miró el ataúd de madera simple que contenía todo lo que quedaba de su madre. Mi madre me enseñó muchas cosas. A pintar, sí, pero más importante, me enseñó a quedarme cuando es más fácil huir. Su voz se quebró, pero continuó. Vino a España sabiendo que moriría aquí, pero lo hizo para que yo pudiera vivir, y lo hice. Viví más en estos meses que en todos los años en Londres. Miró a Juan. Encontré amor, encontré propósito, encontré un hogar. Todo porque ella tuvo el coraje de dar el último paso cuando ya no podía dar más. Secó sus lágrimas. Así que no voy a despedirme. Voy a decir gracias. Gracias por cada sacrificio. Gracias por cada noche que pasaste despierta preocupándote por mí. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es poseer, es liberar. Tomó un puñado de tierra. Descansa, mamá. Ya cumpliste.
Ahora me toca a mí. La tierra cayó sobre el ataúd con un sonido final. La gente comenzó a dispersarse lentamente. Algunos dejaron flores. Otros, pequeñas piedras pintadas con colores brillantes. Tradición local para recordar a los muertos con alegría, no con tristeza. Bárbara se quedó hasta que todos se fueron. Solo ella y Juan, mirando la tumba. No sé cómo seguir sin ella. Si lo sabes, lo has estado haciendo toda tu vida. Solo que ahora, no estás sola. Bárbara asintió. Se giró hacia él. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos, como ella quería. Las siguientes semanas fueron extrañas. Bárbara se mudó temporalmente a la mansión. Su casa pequeña era demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos. Juan le dio el ala oeste completa, respetando el duelo, sin presionar. Ella pasaba los días pintando, no en el mural de la escuela. Ese estaba pausado por respeto. Pintaba en su habitación, pinturas de su madre, de Londres, de recuerdos que necesitaba preservar antes de que se desvanecieran. Juan la visitaba cada tarde, traía té, se sentaba en silencio, esperando. 2 semanas después del funeral, Bárbara le preguntó, ¿por qué eres tan paciente conmigo? Porque el amor no tiene prisa, y porque sé lo que es cargar dolor solo. Bárbara dejó el pincel. Juan, necesito decirte algo. Dime, tengo miedo. ¿De qué? De olvidarla, de seguir adelante, y que eso signifique dejarla atrás. Juan se acercó, tomó sus manos manchadas de pintura. Seguir adelante no es olvidar, es honrar. Tu madre no te dio vida para que la pasaras llorando por ella. Te la dio para que la vivieras. Lo sé, pero es difícil. Todo lo que vale la pena es difícil. Bárbara sonrió por primera vez en semanas. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Un mes después del funeral, llegó una carta de Inglaterra. Era de la familia Ashford, los que habían desheredado a Beatriz 20 años atrás. La carta era formal, fría, pero en esencia decía, habían escuchado sobre la muerte de Beatriz. Querían compensar su error, Saat. Ofrecían dinero, una suma considerable, y una invitación para que Bárbara volviera a la familia. Bárbara leyó la carta 2 veces. Luego, lentamente, la quemó en la chimenea. Juan la observaba. ¿Estás segura? Completamente. Mi madre eligió amor sobre dinero. No voy a deshacer esa elección ahora que está muerta. ¿Y el dinero? Podría ayudar con... Tengo todo lo que necesito. Lo miró directamente. Te tengo a ti. Tengo este lugar. Tengo un propósito. El dinero de gente que la abandonó cuando más los necesitaba. No vale nada. Juan sintió que se enamoraba de ella un poco más en ese momento. 2 meses después del funeral, la escuela estaba casi lista. Las paredes reconstruidas después del incendio. Los murales restaurados, mesas y sillas donadas por el pueblo. Libros llegando desde Sevilla gracias a donaciones organizadas por Salazar. Y en el ala principal, una sala especial. Bárbara la pintó ella misma. Paredes color marfil con nubes suaves en el techo. En la entrada, una placa de bronce. Sala Beatriz Ashford de Whitmore. Para que los niños aprendan que el arte no es lujo, es necesidad. Juan organizó una inauguración pequeña. Sin pompa. Solo el pueblo. Los niños que serían los primeros estudiantes, y los maestros que habían aceptado enseñar. Salazar donó una colección de libros de arte. El párroco bendijo las instalaciones. Y Bárbara, de pie frente a la sala que llevaba el nombre de su madre, habló. Mi madre nunca pudo venir aquí, pero su espíritu está en cada pared, en cada color, en la idea de que todos merecemos belleza, sin importar de dónde vengamos. Los niños aplaudieron. No entendían completamente, pero sintieron que era importante. Esa noche, después de que todos se fueron, Juan encontró a Bárbara sola en la sala Beatriz. Estaba sentada en el suelo, mirando las paredes que había pintado. ¿Estás bien? Sí. Solo despidiéndome. Otra vez, Juan se sentó a su lado. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que tu madre no se fue. Simplemente cambió de forma. Ahora es cada niño que aprenda en esta sala. Cada pintura que hagan. Cada vez que alguien elija quedarse en lugar de huir. Bárbara apoyó su cabeza en su hombro. Eres bueno con las palabras. Solo cuando importa. Se quedaron así, en silencio, hasta que las estrellas aparecieron en las ventanas. Finalmente, Bárbara habló. Juan, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Cuándo vas a pedirme que me case contigo? Juan se rió. Fue una risa sorprendida y genuina. ¿Así, directamente? Tengo 23 años. He sobrevivido a pobreza, enfermedad, muerte,
incendios, y a Carmelia de Rivas. No tengo paciencia para juegos. Juan se levantó. La ayudó a ponerse de pie. Entonces hagámoslo ahora. ¿Ahora? ¿Por qué no? Tomó ambas manos de ella. Bárbara Whitmore. No tengo anillo preparado. No tengo discurso ensayado. Pero tengo esto. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pasé 20 años sobreviviendo, solo, existiendo, esperando que algún día el dolor disminuyera, y nunca lo hizo, hasta que te vi, hasta que vi cómo convertías dolor en belleza, cobardía en coraje, pérdida en propósito. Su voz se suavizó. No te pido que me completes, ya estoy completo. Te pido que construyamos algo juntos, algo que valga más que la suma de nuestras partes. Prometió luz, pan y paredes hace meses. Ahora prometo más. Prometo verdad, incluso cuando duela. Prometo presencia, incluso cuando sea difícil. Prometo elegirte cada día, no porque sea fácil, sino porque eres tú. Respiró profundo. ¿Te casarías conmigo? Bárbara tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero estaba sonriendo. Sí, 1000 veces sí. Se besaron en la sala Beatriz, bajo el techo pintado con nubes, con el espíritu de una madre que había dado todo por este momento. Se casaron 6 semanas después. No fue una boda elegante. Fue perfecta. En la escuela misma, en el patio central donde el mural principal brillaba con colores restaurados. Sin iglesia, sin trajes caros, sin invitaciones formales. Simplemente anunciaron una fecha y hora. Quien quisiera venir, vendría. Y vinieron. 300 personas llenaron el patio. Pescadores con sus mejores camisas. Comerciantes con familias completas. Niños corriendo entre las piernas de los adultos. Rosalía había organizado todo. Comida simple pero abundante. Paella hecha en ollas gigantes. Pan recién horneado. Vino local. Bárbara usó un vestido blanco simple que ella misma había cosido. Flores silvestres en el pelo recogido. Sin velo, sin maquillaje. Solo ella. Juan usó su mejor traje, pero sin corbata. Se veía nervioso, feliz, real. El párroco ofició una ceremonia breve. Juan de Montserrat. ¿Tomas a Bárbara como esposa? ¿Prometes amarla en riqueza y pobreza, salud y enfermedad, todos los días de tu vida? Lo prometo. Bárbara Whitmore. ¿Tomas a Juan como esposo? ¿Prometes amarlo en riqueza y pobreza, salud y enfermedad, todos los días de tu vida? Bárbara miró a Juan. Pensó en su madre, en todo el camino recorrido, en todas las veces que pudo rendirse y no lo hizo. Lo prometo. El párroco sonrió. Entonces, ante Dios y ante este pueblo que los ha visto luchar, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. Juan tomó el rostro de Bárbara con ambas manos. La besó suave, profundo, como promesa sellada. La multitud estalló en aplausos, gritos, risas. Alguien comenzó a tocar guitarra, otros se unieron. Música espontánea, alegre, viva. Bailaron en el patio. Primero solo Juan y Bárbara. Rosalía lloraba luego, abiertamente, todos, limpiándose los ojos con su delantal. Sabía que esto pasaría. Lo sabía desde el primer día. Salazar, parado a su lado, sonrió. Y pensar que hace un año, este lugar era solo una idea loca de un joven noble. Ahora es un hogar. No, ahora es esperanza. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Había comida, baile, historias compartidas. Niños corriendo salvajes. Viejos recordando sus propias bodas, jóvenes soñando con las suyas, y en el centro de todo, Juan y Bárbara, tomados de la mano, mirando a su alrededor con asombro genuino. ¿Cómo llegamos aquí?, preguntó Bárbara. Sobreviviendo hasta que pudimos vivir. Al final de la noche, cuando solo quedaban los más cercanos, Juan llevó a Bárbara al mural principal. Mira, ella miró, y vio algo que no había notado antes. Alguien había agregado algo al mural. 2 figuras pintadas con cuidado, un hombre y una mujer, tomados de la mano, mirando el horizonte. ¿Quién? Fue Elena, la niña que salvaste del incendio. Dijo que quería que tú y yo estuviéramos en la pared, para siempre. Bárbara sintió lágrimas nuevas, pero eran lágrimas buenas. Entonces, supongo que tendremos que estar a la altura de esa pintura. Tenemos el resto de nuestras vidas para intentarlo. Se besaron una vez más, bajo las estrellas andaluzas, con el mar cantando su canción eterna al fondo. Y en ese momento, ambos supieron que finalmente habían encontrado lo que llevaban años buscando. No perfección, no un final de cuento de hadas, sino algo mejor, un comienzo real.
Los meses siguientes fueron de construcción. Juan y Bárbara se establecieron en una rutina. Él manejaba la administración de sus tierras y la escuela. Ella pintaba, enseñaba arte a los niños, y lentamente convertía la mansión en algo que se sentía como hogar. La escuela prosperó. 20 niños el primer mes, 40 el segundo. Para el sexto mes, tenían lista de espera. El duque de Rivas había desaparecido a Madrid. Sus propiedades en San Telmo fueron confiscadas por el gobierno tras la investigación de fraude. Gálvez estaba en prisión esperando juicio. Roldán había negociado clemencia a cambio de testimonio y estaba cumpliendo sentencia reducida. ¿Y Carmelia? Nadie sabía con certeza dónde estaba. Rumores decían Barcelona, otros Valencia, algunos incluso París. Pero 6 meses después de la boda, llegó una carta. Era de Carmelia. La letra era temblorosa, diferente a su caligrafía perfecta usual. Juan y Bárbara la leyeron juntos. Querida Bárbara y Juan, no espero perdón, no lo merezco, pero quería que supieran que estoy en Barcelona. Trabajo en un orfanato. Enseño a niñas huérfanas a leer y escribir. No es mucho, pero es honesto. Cada día miro al espejo y veo a alguien que todavía no me gusta, pero al menos ahora es alguien real. No una actuación, no una máscara. Bárbara, me preguntaste una vez cómo me atrevía a ser libre. Ahora entiendo lo que quisiste decir. La libertad no es hacer lo que quieres. Es ser quien eres, aunque asuste. No soy feliz. No todavía. Tal vez nunca lo sea completamente. Pero por primera vez, soy honesta. Y eso, descubrí, es más liberador que cualquier perfección. Gracias por mostrarme que había otra manera. Carmelia. Bárbara dobló la carta lentamente. ¿Crees que lo logrará? ¿Que cambiará realmente? Juan pensó en la pregunta. No lo sé. Cambiar es difícil, especialmente cuando pasaste toda tu vida siendo alguien que no eres. Pero al menos está intentando. Eso cuenta. ¿Le respondemos? Bárbara asintió. Sí, pero no con perdón. Todavía no estoy lista para eso. Con reconocimiento de que el cambio es posible, incluso para ella. El primer aniversario de su boda, Bárbara le dio a Juan una noticia. Estaban cenando en el jardín, mirando el atardecer sobre el mar. Bárbara había estado callada toda la noche, nerviosa. Finalmente, tomó su mano. Juan, hay algo que necesito decirte. Él la miró, preocupado por su tono. ¿Qué pasa? Vamos a tener un bebé. El mundo se detuvo. Luego, comenzó a girar más rápido, más brillante, más intenso. ¿En serio? ¿En serio? El doctor lo confirmó ayer. Juan se levantó tan rápido que casi volcó su silla. La levantó, la giró, riendo. Vamos a ser padres. Cuando la bajó, ambos tenían lágrimas de felicidad. ¿Cómo te sientes? Aterrada, emocionada, ambas cosas al mismo tiempo. Yo también. Se sentaron juntos, con las manos de Juan sobre el vientre todavía plano de Bárbara. ¿Nombres? Si es niña, Beatriz, como prometí. Juan asintió. Y si es niño, Miguel, por mi padre. Perfecto. Se quedaron así, imaginando el futuro, hasta que las estrellas aparecieron, y el mar, testigo eterno de su historia, cantó su aprobación en olas que sonaban casi como aplausos. Primavera de 1891. 5 años después, la escuela Montserrat Whitmore había crecido más allá de todas las expectativas. 3 edificios ahora, 120 estudiantes, 6 maestros, una biblioteca que Salazar seguía alimentando con donaciones, y murales en cada pared, pintados por generaciones de niños que habían aprendido que el arte no era lujo, sino voz. Era sábado por la mañana. Juan estaba en el patio central, supervisando la instalación de un nuevo bebedero. A su lado, ayudándos con entusiasmo dudoso, estaba una niña de casi 5 años. Beatriz Montserrat Whitmore era la copia exacta de su madre. Pelo castaño salvaje que rechazaba cualquier intento de domarlo. Ojos que veían demasiado. Manos siempre manchadas de algo. Pintura, barro, comida, y una terquedad que hacía que su abuelo, donde quiera que estuviera, probablemente sonriera con orgullo. «Papá, mira, puedo cargar esta piedra». La piedra era del tamaño de su cabeza y obviamente demasiado pesada. Juan la interceptó antes de que se cayera. Muy impresionante, pequeña. Pero tal vez dejemos las piedras grandes a los adultos. Pero yo soy fuerte. Lo sé. Eres la más fuerte. Pero incluso los fuertes necesitan ayuda a veces, como cuando tú necesitaste ayuda con el fuego. Juan parpadeó sorprendido.
Nunca había hablado del incendio con ella. ¿Cómo sabes sobre el fuego? Rosalía me contó. Dijo que salvaste a Elena, y que casi mueres, y que mamá te besó enfrente de todos. Beatriz hizo una cara. Gross. Juan se rió. Algún día no pensarás que es gross. Nunca. Eso dicen todos. Bárbara apareció desde el edificio principal. Cargaba a su segundo hijo, Miguel, de 18 meses. El niño era puro caos en forma de bebé, siempre moviéndose, siempre metiendo cosas en su boca, siempre riendo. ¿Perdiste a nuestra hija otra vez? No la perdí. Está justo ahí intentando destruir el bebedero. Beatriz, ven aquí. La niña corrió hacia su madre. Bárbara la atrapó con un brazo mientras equilibraba a Miguel con el otro. Años de práctica habían perfeccionado la técnica. Rosalía necesita ayuda en la cocina. ¿Puedes ir con ella? Voy a cocinar. ¿Vas a ayudar? ¿Qué es diferente? Sí. Beatriz corrió hacia la mansión con la energía infinita de los casi 5 años. Juan tomó a Miguel de los brazos de Bárbara. El niño inmediatamente agarró su nariz. ¿Cómo está la exhibición? Casi lista. Los niños terminaron sus pinturas para la muestra de mañana. Son sorprendentemente buenas. Tienen una buena maestra. Bárbara sonrió. Tienen varios buenos maestros, tú incluido. Yo solo enseño números. Enseñas que los números tienen propósito, que no son abstractos. Eso es arte también. Se sentaron en el borde de la fuente. Miguel ahora fascinado con las burbujas del agua. ¿Puedes creer que han pasado 5 años? A veces sí. A veces siento que fue ayer. Juan miró a su alrededor. El patio que una vez fue destruido por el odio, ahora vibraba con risas de niños. Las paredes que una vez fueron vandalizadas, ahora contaban historias de esperanza. Hicimos esto. No fue una pregunta, fue asombro. Sí, lo hicimos. Bárbara apoyó su cabeza en su hombro. ¿Crees que mi madre lo habría aprobado? Aprobar. Estaría aquí enseñando junto a nosotros, probablemente regañándome por mi postura y diciéndote que mezcles mejor los colores. Bárbara se rió. Fue una risa con lágrimas. La extraño. Todos los días. Lo sé. Pero mira, Juan señaló hacia la sala Beatriz. Dentro, a través de las ventanas, se veía a 3 niñas pintando en caballetes pequeños, concentradas, serias, creando. Ella está aquí, en cada niño que aprende que sus manos pueden crear belleza, en cada uno que elige quedarse en lugar de huir, en nuestra hija, que lleva su nombre y su espíritu testarudo. Tienes razón. Esa tarde, Juan llevó a su familia al acantilado, su lugar, donde todo había cambiado 5 años atrás. Se sentaron en el borde, con las piernas colgando sobre el vacío. Beatriz entre ellos, sostenida firmemente por ambos padres. Miguel dormido en el portabebés que Bárbara usaba. Mira, Bea, ¿ves ese mar? Beatriz asintió, con ojos grandes. Sí, papá. Ese mar se llevó a mis padres, a tu abuelo y abuela que nunca conociste. Y durante mucho tiempo, pensé que el mar solo quitaba. Y ahora sé que el mar también devuelve. Me devolvió a tu madre. Me devolvió un propósito. Me devolvió a ustedes. Beatriz pensó en esto con la seriedad que solo los niños pequeños pueden tener. ¿El mar es bueno o malo? Juan miró a Bárbara. Ella sonrió, esperando su respuesta. El mar es el mar. No es bueno ni malo. Es poderoso. Y nosotros decidimos qué hacer con lo que nos da o nos quita. Hizo una pausa. ¿Sabes qué decidí yo? ¿Qué, papá? Decidí quedarme, cuando era más fácil huir, y esa decisión me trajo todo esto. Beatriz miró el mar con nuevo respeto. Entonces yo también me voy a quedar. Siempre. Juan la besó en la cabeza. Esa es mi niña. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas imposibles, una figura se acercó por el camino. Era Carmelia, pero no la Carmelia que habían conocido. Esta era diferente. Llevaba ropa simple, sin joyas, el pelo recogido en una trenza práctica. Llevaba a una niña de la mano, de unos 7 años, con ojos tímidos. Se detuvo a unos metros, insegura. Perdón, no quería interrumpir. Bárbara se levantó lentamente. Juan hizo lo mismo, sosteniendo a Beatriz. Carmelia, no sabíamos que estabas aquí. Llegué esta mañana, solo por el día, para ver cómo estaba todo. Miró el mar, luego a la niña a su lado. Esta es Ana. Bueno, pero la estoy criando. No es mía legalmente. Su madre murió hace 2 años. No tenía nadie. Carmelia se arrodilló al nivel de Ana. Ana, estos son los amigos de los que te hablé. La señora Bárbara y el señor Juan. Ana se escondió detrás de Carmelia. Beatriz,
sin ningún miedo. Se acercó. Hola, yo soy Beatriz, pero me dicen Bea. ¿Quieres ver mi concha? La encontré en la playa. Ana asintió tímidamente. Las dos niñas se alejaron un poco, examinando la concha con seriedad. Los adultos se quedaron en silencio incómodo. Finalmente, Carmelia habló. La escuela es hermosa, mejor de lo que imaginaba. Gracias. ¿Y ustedes? Se ven felices. Lo somos. Carmelia sonrió. Fue una sonrisa triste pero genuina. Me alegro. De verdad. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero me alegro. Bárbara dio un paso adelante. ¿Cómo estás tú? Realmente. Carmelia pensó en la pregunta. Mejor. Enseño a niñas a leer, Todavía escribir, coser, pero mejor. cosas prácticas. Trabajo en el orfanato. Cosas que yo nunca aprendí porque siempre tuve quien lo hiciera por mí. Hizo una pausa. Y con Ana, por primera vez en mi vida, alguien me necesita. No mi belleza, no mi nombre. A mí. Y es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. ¿Y tu padre? Carmelia negó con la cabeza. Murió el año pasado. En Madrid. Solo. Su fortuna desapareció en juicios y deudas. No vino nadie a su funeral. Yo tampoco fui. Hizo una pausa. Tal vez debí ir, pero no pude. Era demasiado complicado. Juan habló por primera vez. No tienes que justificarte. Cada uno hace las paces con su pasado a su manera. Carmelia lo miró. Tú hiciste las paces con el tuyo. Juan pensó en la pregunta. Miró a su familia, a la escuela en la distancia, al mar que había tomado tanto y devuelto tanto. Sí, finalmente sí. ¿Cómo? Entendiendo que honrar a los muertos no es vivir para ellos, es vivir bien. También que ellos estarían orgullosos. Carmelia asintió lentamente. Las dos niñas regresaron. Beatriz estaba hablando animadamente. Y luego mi papá saltó del techo con Elena, y todos aplaudieron. Y entonces mamá lo besó. Ana escuchaba con ojos grandes. Tu papá es valiente. Sí, es el mejor papá del mundo. Beatriz abrazó la pierna de Juan con ferocidad. Carmelia observó la escena, y algo en su expresión cambió. No fue envidia, fue aceptación. El carruaje sale en 1 hora de vuelta a Barcelona. ¿Volverás? No lo sé. Tal vez, algún día. Bárbara extendió su mano. Si lo haces, serás bienvenida. No como eras, como eres ahora. Carmelia tomó su mano. La apretó. Gracias. Eso significa más de lo que sabes. Se giró hacia Ana. Di adiós, Ana. Adiós. Ana agitó tímidamente. Adiós. Vuelve pronto. Beatriz gritó con toda la sutileza de los casi 5 años. Juan preguntó, ¿crees que estará bien? Bárbara observó la figura alejándose. Creo que está intentando. Y eso ya es algo. El resto depende de ella. Esa noche, después de acostar a los niños, Juan y Bárbara regresaron al mural principal. Había crecido con los años. Cada generación de estudiantes agregaba algo. Sus manos, sus nombres, sus sueños pintados en colores brillantes. Era un testamento vivo de lo que habían construido. Bárbara se paró frente al mural, estudiándolo con ojo crítico de artista. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto? ¿Qué? Que nunca estará terminado. Cada año, nuevos niños agregarán algo. Cambiará, evolucionará, seguirá vivo. Juan se paró detrás de ella, rodeándola con sus brazos, como nosotros, se quedaron así, mirando su obra, no la escuela, no los murales, su vida, imperfecta, compleja, construida sobre pérdida y dolor y elecciones difíciles, pero suya. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Juan de repente. ¿De qué? ¿De quedarte? ¿De elegir esto? ¿De elegirme? Tu vida podría haber sido más fácil si hubieras vuelto a Inglaterra. Bárbara se giró en sus brazos. Lo miró directamente. Más fácil, sí, pero no mejor. Nunca mejor. Tomó su rostro con ambas manos. Tú me preguntaste una vez qué veía cuando pintaba el mar. ¿Recuerdas? Sí. Ahora puedo responderte. Veo memoria. Veo pérdida. Pero sobre todo, veo posibilidad. El mar quita, sí, pero también devuelve, si eres lo suficientemente valiente para esperarlo. ¿Y qué te devolvió a ti? Todo. Te devolvió todo. Se besaron bajo el mural que habían creado juntos, rodeados por los sueños de cientos de niños, con el sonido del mar entrando por las ventanas abiertas, y en algún lugar, en el viento que venía del Mediterráneo, si escuchabas con atención, podías oír algo que sonaba como aprobación. 2 voces, un hombre y una mujer, Miguel y Beatriz, los que habían partido demasiado pronto.
Finalmente, descansando en paz, porque su hijo había encontrado lo que ellos siempre quisieron para él, no venganza, no riqueza, sino algo infinitamente más valioso, paz, amor, propósito. Y la valentía de quedarse cuando todos los demás huían. Esa noche, Juan escribió en el diario que había comenzado años atrás, el último entrada. Hoy, 5 años después de que todo cambiara, finalmente entiendo las últimas palabras de mi padre. Cuando todos huyen, tú te quedas. No era sobre terquedad, era sobre coraje. El coraje de construir cuando es más fácil destruir, de amar cuando es más seguro protegerse, de elegir quedarse cuando el mundo te da 1000 razones para irte. Bárbara me enseñó esto. Ella, que perdió tanto como yo, pero eligió crear en lugar de destruir, quedarse en lugar de huir. Nuestros hijos crecerán sabiendo que el valor no es la ausencia de miedo, es la presencia de propósito más fuerte que el miedo. El mar me quitó a mis padres, pero me devolvió una familia, un hogar, un legado que no es dinero o tierras. Es esto, una escuela llena de niños que aprenden que merecen belleza, un pueblo que finalmente respira libre, una mujer que me eligió cuando yo apenas empezaba a elegirme a mí mismo. Papá, mamá, descansen. Cumplí, no perfectamente, pero bien, tan bien como pude. Y ahora, finalmente, puedo decir que no solo sobreviví, viví. Juan Montserrat Primavera, 1891. Cerró el diario. Lo guardó en el cajón junto al de su padre. Otra de reconstrucción. 2 generaciones, juntas, 2 completas. Historias. Una salió al balcón. El mar brillaba bajo la luna llena. Las olas cantaban su canción eterna. Y Juan de Montserrat, quien una vez fue un niño aterrado aferrado a una tabla en medio del océano, sonrió, porque finalmente había encontrado tierra firme, no en un lugar, en una persona, en una familia, en la certeza de que quedarse, cuando se hace por amor y con dignidad, no es renunciar al mundo, es reclamarle.